Vamos a hacer un repaso del curso Realidad y Conocimiento. Lo primero que nos preguntamos en el curso es ¿qué es la filosofía? Hemos dicho que para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta tres partes claves. Uno es la definición nominal, otra es definición real y luego el objeto de la ciencia que se está estudiando. La definición nominal es una definición de carácter etimológico, es decir, nos preguntamos cómo está conformada la palabra filosofía y vemos que tiene dos raíces, que es filos y sofos, que filos significa amor y sofos significa sabiduría. Por lo tanto, la definición nominal nos dice que la filosofía es el amor a la sabiduría. ¿Qué es lo que vemos aquí o a quién le podemos vemos esa entrega al conocimiento, rechazando la idea de sabio? De hecho, Aristóteles nos dice que esta definición la da Pitágoras. A Pitágoras le dicen, ¿tú eres sabio? No, no soy sabio, yo no soy sabio. Yo rechazo la idea de sabio porque sabio es aquel que cree saberlo todo y ha dejado de aprender. Yo solo soy un amante de la sabiduría, un filósofo. En cambio, la definición real es la ciencia que a partir de la luz de la razón estudia los primeros principios y últimas causas de toda la realidad. Aquí, como toda definición real, es de carácter descriptivo. Y al ser de carácter descriptivo, tiene que separarse en sus partes. Llamamos ciencia a un conocimiento cierto por causas. Decimos a partir de la luz de la razón porque hay un abandono del mito al logos, es decir, a los argumentos. Aquí hay el primer paso, el paso del mito al logos. Si bien lo logos es lo racional, no vamos a indicar que el mito sea irracional. No, el mito es racional, solo que el mito tiene tres características. Es racional, pero es subjetivo y es fantástico. En cambio, la filosofía es racional, es objetiva y es realista. Luego decimos que estudia los primeros principios y últimas causas. Aquí vamos a hablar de la radicalidad o los aspectos más profundos de las cosas. ¿De qué cosas? De lo real. Porque la filosofía estudia todo lo real. Nada queda fuera del análisis filosófico. Todo lo que puede ser pensado es materia de análisis filosófico. Hemos dicho que es una ciencia. Cada ciencia tiene un objeto de estudio. El objeto de estudio se divide en dos, si se puede decir así. Uno es qué es lo que estudia cada ciencia y otro es cómo es que estudia eso cada ciencia. Por ejemplo, la persona humana, la medicina y la política estudian la persona humana. Pero la medicina estudia a la persona humana en cuanto a su salud, mientras que la política en cuanto a sus relaciones en un Estado, en un gobierno. Entonces, ¿cuál es el objeto material? El objeto material es qué es lo que se estudia, la persona humana, en el caso de la medicina y la política, y el objeto formal es cómo lo estudia, a partir de su salud, de su funcionamiento corporal o a partir de sus relaciones interpersonales. En la filosofía, ¿qué vamos a ver? En la filosofía, su objeto material es toda la realidad y su objeto formal es la radicalidad de la realidad, los primeros principios y las últimas causas. Luego hemos visto que la filosofía se relaciona, ya hemos visto cómo se relaciona con el mito, pero también vamos a ver cómo se relaciona con la técnica, con la ciencia, con el arte. El arte es de carácter, busca una respuesta a la realidad, pero la expresa de una manera subjetiva. El arte viene a ser esa representación de lo real. Esa es la función del arte. La técnica también es una representación de la realidad, pero no es una representación subjetiva, sino metódica. La técnica ya aprendió una serie de pasos. En cambio, la ciencia requiere o busca una comprensión adicional de lo real. ¿Qué podemos decir? Y la religión, antes de terminar o concluir esta parte, la religión también busca la verdad, pero busca la verdad a partir de la verdad revelada, de lo revelado. En cambio, la filosofía busca la verdad, pero a partir de lo natural, del uso de la razón. La teología y la filosofía tienen que contraponerse, compararse, para ver qué verdad. Si las verdades son opuestas, entonces una está equivocada, porque la verdad es única. La verdad es única. La filosofía tiene que guiar a las ciencias, porque la filosofía estudia todo lo real. Las ciencias, en cambio, estudian una determinada parte de lo real. La ciencia sectoriza la realidad buscando la verdad en ese sector. La filosofía estudia la verdad en la totalidad. No hay que confundir filosofía con ideología ni ciencia con ideología. La ideología, al igual que la ciencia, sectoriza. Pero la ideología, a diferencia de la ciencia y a diferencia de la filosofía, la ideología no se encarga de buscar la verdad,
sino que una pequeña parte de la realidad la absolutiza para de ese modo intentar convencer a los demás por un criterio de conveniencia. La ideología intenta convencer a los demás por un criterio de conveniencia. El comunista dirá que el comunismo es bueno porque le interesa que todos sean comunistas, y el capitalista dirá que el capitalismo es bueno porque le interesa que todos sean capitalistas. Pero no están buscando la verdad, sino que están siendo convenientes. Convenientes. Aquí hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer un marco así rápido sobre las ramas de la filosofía. En las ramas de la filosofía encontramos la que estudia toda la realidad, que se llama metafísica; la que estudia a Dios, que se llama teología natural; la que estudia al hombre, que se llama antropología filosófica; la que estudia al mundo, que se llama filosofía de la naturaleza; la que estudia al conocimiento, que se llama nociología o teoría del conocimiento. También el conocimiento es estudiado, pero a partir de su estructura, por ejemplo, por la lógica. Ahora, si vemos la historia de la filosofía, en la historia de la filosofía la dividimos en antigua, medieval, moderna y contemporánea. La antigua la dividimos en presocrática, el humanismo griego, el helenismo y la filosofía imperial. La medieval la dividimos en la patrística y la escolástica. En la patrística se encuentra San Agustín de Hipona, y la escolástica la dividimos en escolástica alta y escolástica baja. En la escolástica alta encontramos a Santo Tomás de Aquino, y en la escolástica baja encontramos a Duns Scoto y Guillermo de Ockham. La filosofía moderna se divide en racionalismo continental y empirismo inglés, y la filosofía moderna se cierra con Kant, pero Kant ya es un poco ubicado en la filosofía contemporánea, que encontramos la filosofía de la Ilustración, el idealismo trascendental de Kant, el idealismo absoluto de Hegel, de donde Marx va a derivar su pensamiento, el irracionalismo con Schopenhauer, Nietzsche, Freud, y el positivismo de Comte y Spencer. También en la filosofía contemporánea encontramos unas reacciones al positivismo, como son el vitalismo, la fenomenología, el existencialismo y el neocantismo. Asimismo, el neopositivismo, el estructuralismo, la analítica del lenguaje y la filosofía hermenéutica. La filosofía es el estudio de lo uno y de lo plural, de la unidad y la pluralidad. La unidad la encontramos en el ente, y la pluralidad en que hay diferentes tipos de entes. Todas las cosas son, pero no son del mismo modo. Universalidad significa universum, es decir, uno en diversos. Una realidad, un ente que se encuentra formando múltiples seres. La filosofía no es contraria a la verdad, sino que en esa multiplicidad que tenemos en la realidad intentamos encontrar esa unidad, esa verdad que valida todo lo universal, La filosofía no se queda con la realidad en sí misma, sino que extrae para llegar a lo universal, aquello común en lo diverso. Y también lo radical, es decir, la raíz, aquello que está profundo, aquello que no es visible inmediatamente. Las ciencias experimentales suelen dedicarse a lo visible de manera inmediata. La filosofía da ese paso adicional para ver aquello que no es visible de modo inmediato. Unidad 2. El problema de la realidad, la pregunta por el ser. Nos hemos visto aquí ante la cosmovisión antigua. Lo que podemos decir es que sobre los dioses que estábamos en la etapa del mito, la primera deidad protogenoide de todo, que a partir de lo cual se va originando la realidad, es el caos. El caos es la primera deidad protogenoide. Luego sigue Gea, que tiene un hijo llamado Urano, y de ahí salen los titanes. Uno de los titanes más importantes es Cronos, que se casa con su hermana Rea, y ahí van a salir los dioses. Ahí recién aparecen los dioses olímpicos, entre los que aparece Zeus. Esto es importante para tener este orden en caso de que surja alguna pregunta al respecto. Los mitos más importantes que hemos visto son Deucalión y Pirra, Prometeo encadenado, la caja de Pandora, Eros y Psique. Deucalión y Pirra, que trata sobre la renovación de la humanidad, porque ellos, después del gran diluvio, quedaron solos, estos dioses, y pidieron permiso a Zeus para tener compañía. Y Zeus les dijo, lancen los huesos de su madre a sus espaldas. Ellos empezaron a lanzar rocas a sus espaldas, porque la gran madre es la tierra, la Gea, y entonces de las rocas que lanzó Deucalión,
nacieron los hombres y de las que lanzó Pirra las mujeres. Prometeo encadenado, Prometeo, un titán, robó el fuego sagrado, se lo dio a la humanidad se volvió inteligente, agradecemos la inteligencia. Del anterior mito agradecíamos la existencia, ahora de Prometeo agradecemos la existencia. Prometeo fue encadenado en un monte y todos los días un águila devoraba sus vísceras, se curaba en la noche y al día siguiente pasaba lo mismo. Este tiempo circular en el que vemos condenado a Prometeo es como los griegos entienden el recorrido del tiempo y el destino y la repetición de las cosas. Ellos no ven la historia como nosotros de forma lineal, sino que la ven de forma circular. Luego está Eros y Psique, que es Afrodita molesta, se enoja con Psique, manda a su hijo Eros, pero Eros se enamora. Las amigas de Psique se meten y le dicen que seguro el que está viniendo en las noches, porque Eros la veía en la oscuridad, es un monstruo. Prende una lámpara, quema a Eros, Eros huye, pero Afrodita dice sí que atacó a un dios, la manda al inframundo y Eros le pide permiso a Zeus. Vemos aquí otra vez la importancia del permiso y Eros baja y salva a Psique y la lleva al Olimpo a vivir con él. Vemos cómo el amor es capaz de rescatar el alma humana. Y también vemos una característica, los dioses olímpicos tienen esas debilidades humanas, estas debilidades como por ejemplo la envidia de Afrodita a Psique, pero también las virtudes como el amor. Luego está la caja de Pandora. La caja de Pandora, porque Zeus había sido desobedecido, manda a Pandora, que es una mujer que la creó Hefesto, la manda, y se la manda como esposa en realidad a Prometeo, pero Prometeo inteligente dice no, si Zeus me la manda, no. Y se termina casando Pandora con la hermana de Prometeo, con el hermano de Prometeo. Se casa con el hermano de Prometeo. Y si bien el hermano de Prometeo le decía todos los días a Pandora, no abras esa caja, que en realidad era una vasija, pero solemos llamarle caja, eh, no abras esa caja, Pandora la abrió. De ahí nacen todos los males para la humanidad. Pero aquí también hay que tener en cuenta que lo último que quedaba en la caja, lo último que salió, era la esperanza. La esperanza, podemos pensar, o es el gran remedio para los males de la humanidad, o es que acaso la esperanza es el mal más potente, más reservado que estaba al fondo, porque guardamos esperanza y siendo la esperanza una ilusión, quizás se puede pensar así, en realidad es lo que nos hace mal, porque nos genera algún tipo de ilusión o creencia que vamos a tener oportunidad de superar la situación cuando en realidad eso nunca se da. En la visión presocrática de la naturaleza, ya cambiando a ese paso del mito al logos, pasando al logos, vamos a ver a filósofos como Tales, Anaximandro y Anaxímenes de la isla de Mileto, a Pitágoras de Samos, a Heráclito de Éfeso, a Parménides de Elea. Luego vamos a ver a los pluralistas que son Anaxágoras, Empédocles y Demócrito, Leucipo Demócrito. Luego aparecen los sofistas que son Gorgias y Protágoras y recién se va a hacer la figura estelar de la filosofía griega, Sócrates. Pero vamos a ir parte por parte. La primera parte de la filosofía antigua, de la filosofía griega, se llama filosofía de la naturaleza, porque lo que vienen a hacer aquí es una búsqueda de cómo está originada la realidad. Y ellos se preguntan, ¿cómo está originado lo real? Lo real está originado a partir de un principio fundamental que genera todo lo real, todo parte de uno. Vemos otra vez lo uno que da origen a lo múltiple. Y ese principio fundamental que da origen a lo real se le llama arjé. Tales dirá que el arjé es el agua, Anaximandro dirá que es el aperón, Anaxímenes el aire. Pitágoras cambia un poco la situación. Pitágoras dice que son los números, especialmente el número 1. Y vemos unos filósofos que son Heráclito y Parménides que van a ser llamados metafísicos, ya no como tales Anaximandro y Anaxímenes, que eran cosmólogos y eran monistas porque solo tienen un arjé. Heráclito dirá que el arjé es el fuego, pero es una especie de inteligencia que genera realidad y desaparece realidad. Parménides nos dice que no hay arjé. El ente de Parménides no es arjé. Eso tenganlo claro, el ente de Parménides no es arjé, sino que el ente de Parménides es toda la realidad. Y mientras que Heráclito dice que el fuego ayuda a cambiar y que las cosas están en constante cambio, Parménides dirá, no hay cambio. El cambio es un engaño de los sentidos. En realidad, en Parménides no hay arjé, en Parménides no hay arjé. Lo que hay es una única realidad que es el ente, el ser, que no cambia para nada.
que no cambia y que lo abarca todo, porque no hay nada fuera de él, el vacío no existe, por lo tanto no podría haber ningún vacío, ni podrían haber varios entes, solo hay un único ente que lo abarca todo. Luego, con este problema de que si las cosas cambian o no cambian, aparecen los pluralistas. Ellos nos dicen, hay múltiples elementos que no cambian en sí mismos, pero cambian la forma en cómo se unen. Y hay una ley del cambio. Anaxágoras nos dice, la ley del cambio es el nous, una inteligencia suprema que genera el movimiento. Y estas homeomerías o semillas que tienen una configuración específica son las que se unen o se separan formando la realidad. Pero estas semillas o homeomerías en sí mismas no cambian. Tengan en cuenta la figura de los rompecabezas o los preigos que jugaban de pequeños, que hacían construcciones. Cada piecita no cambiaba, pero ustedes sí cambiaba ¿qué cosa? Que ustedes separaban las piecitas o que las volvían a unir y generaban múltiples realidades y desaparecían otras que habían generado previamente. Luego está Empédocles. Empédocles nos dirá, aquí existen dos cosas. Existe una cosa que une y una cosa que separa. Y los elementos que se unen y se separan son cuatro, que son los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego, los cuales se unen por una fuerza de atracción llamada amor y se separan por una fuerza de repulsión llamada odio. Por último está Leucipo Demócrito. Demócrito es una figura que sabemos que existe. En cambio, Leucipo, que en teoría es el maestro de Demócrito, hay dudas sobre si existe o no existe. Eso lo podemos colocar entre comillas. Pero ¿qué dicen? Existen los átomos y los átomos se unen o se separan por azar. Pero los átomos en sí mismos no cambian. ¿Qué significa átomos? Sin división. Sin división. En teoría, todo lo material es divisible, por lo tanto no podría haber una partícula sin división. Teóricamente hablando, no podría existir el átomo pensado por Leucipo y Demócrito. Recuerden, entre 1 y 2, ¿qué hay? Entre 1 y 2 hay infinitos números. Infinitos números. Entre el punto 0 y 2 metros, ¿qué hay? Hay infinitas divisibilidades de centímetros, milímetros, y pueden seguirlo así infinitamente. Aunque hay un inicio y hay un final, hay un infinito interior. Y ese infinito interior hay que tenerlo presente porque lo material puede seguir siendo divisible ilimitadamente, infinitamente. Por lo tanto, no puede haber una partícula material sin división, como sería el átomo, teóricamente hablando. Luego también ponen otra teoría, dicen, a lo mejor no es el azar, a lo mejor es el crinamen. El crinamen es la caída, los átomos están como cayendo y a veces sufren ligeras desviaciones que hacen que se unan o se separen. Así se origina la realidad, uniéndose y separándose. Luego vendrá un grupo de pensadores que dirán, hoy nos han querido explicar la realidad, pero cada uno pone una teoría diferente. Y como cada uno pone una teoría diferente, significa que no conocen nada de la realidad. Y lo que es peor, que no se puede explicar la realidad, porque la verdad no existe. No hay una verdad de la realidad a la que se pueda acceder. Por lo tanto, no vamos a trabajar con la verdad. Y no nos vamos a preocupar por la realidad, sino que nos vamos a preocupar por la persona humana. Y vamos a dar el segundo paso de la filosofía. El segundo paso de la filosofía es dejar de buscar una explicación por la realidad para pasar a una explicación de la excelencia humana, que es el paso del arjé al arete. Recuerden, el primer paso había sido del mito al logos. El segundo paso es del arjé al arete. Se deja de buscar el principio fundamental de la realidad para buscar la excelencia humana o felicidad. Pero empezamos con los sofistas. ¿Y los sofistas qué van a hacer? Los sofistas van a encontrar ese tema de la excelencia humana en solo aparentar, en la apariencia de buen gobernante, buen ciudadano, porque los sofistas enseñan sin un criterio de veracidad y los sofistas son relativistas o escépticos. Gorgias es relativista y Gorgias dice que todo es a medida del ser humano. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son. Es decir, el hombre dice que es verdad y que no es verdad. Y aparece también Gorgias, y Gorgias, que es escéptico, dirá, no existe la verdad. Si existiera la verdad, si existiera algo en la realidad, yo no lo podría conocer. Y si lo pudiera conocer, si de alguna manera lo pudiera conocer, yo no lo podría comunicar mediante las palabras hacia los demás. Por lo tanto, cuando yo hablo, jamás hay una transmisión de la verdad de la realidad. Jamás puedo transmitir la verdad de la realidad, si es que existiese. Entonces, nos planteamos ante estos dos pensadores. ¿Y las palabras para qué están? Las palabras solo están para convencer a los demás que soy un buen ciudadano y que puedo ser un buen gobernante. Y no importa la verdad,
Un día frente a unos ciudadanos digo que tomar sol es bueno y frente a otro grupo de ciudadanos digo que tomar sol es malo, porque en realidad no me importa si tomar sol es bueno o es malo, lo que me interesa es convencer a un determinado grupo de personas para que me considere la persona excelente como ciudadano y como político. Para contradecir a los sofistas aparecerá Sócrates. Unidad 2.2. La cosmovisión antigua, Sócrates. Sócrates busca en las definiciones la verdad para hacer el bien. El intelectualismo socrático va a aparecer en este punto. Primero veamos, Sócrates aparece contra los sofistas de los que habíamos hablado. Sócrates no cree ni que haya ni en el escepticismo ni en el relativismo. De hecho, para él la verdad es absoluta, la verdad sí existe, la verdad él la va a encontrar en las definiciones de las cosas y estas definiciones de las cosas las encuentra en uno mismo, la verdad se encuentra siempre en uno mismo. El tema del intelectualismo socrático, y este es un problema, es que Sócrates considera que apenas tú conoces la verdad, sabes hacer la verdad y así sabes hacer el bien y entonces vas a hacer el bien. No hay otra visión diferente, es decir, conocer verdad es hacer el bien. No hay otro diagrama, otra línea de acción diferente. El problema es que nosotros sabemos que muchas veces conocemos lo que es verdadero, conocemos lo que es bueno, pero no necesariamente lo hacemos. Aquí viene todo el tema de lo que es la libertad. El ser humano con su libertad puede ser, su libertad mal llevada, puede ser que conozca lo bueno, que conozca la verdad, pero que no la haga. Aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces, el intelectualismo socrático de Sócrates nos dice, conozco la verdad, hago el bien, porque ejecuto la verdad. Pero ese tiene un problema. Luego Sócrates dice que sí, la excelencia es lo que se debe buscar, ese es el arete, pero la excelencia está en la virtud, no en el aparentar ser buen gobernante, buen ciudadano, sino en la virtud. Tiene que cultivarse la encratella, el autoconocimiento y la autarquía, el autodominio. Recordemos dos frases importantes en Sócrates. Solo sé que nada sé, pero es con la intención de partir a más conocimiento. Solo sé que nada sé y conócete a ti mismo. El conócete a ti mismo es porque la verdad se encuentra en tu interior. Y el solo sé que nada sé es porque primero debemos conocernos a nosotros mismos, como ya lo hemos dicho, y después poder recién llegar a la verdad. El solo sé que nada sé no es renunciar al conocer, sino por el contrario es postularnos a esa amplitud del conocimiento, a buscarla, a saber que nunca vamos a conocerlo todo. Y para esto él utiliza un método mayéutico. Recordemos que Sócrates había ido al oráculo y el oráculo le había dicho, eres el ciudadano más inteligente de toda Grecia, eres el más sabio, el más listo. Y él dice, yo no lo soy. Y él va y le pregunta a un montón de personas inteligentes, le pregunta y todo el mundo le dice respuestas erróneas, porque Sócrates está aplicando el método mayéutico. Entonces Sócrates dice, bueno, yo quizás soy el más sabio en el sentido que sé que no sé, porque los demás creen saber, son esos sabios que creen saberlo todo, pero en realidad no lo saben. Y aquí está el método mayéutico que se conforma por tres pasos, eponía, elencos y mayéutica, que busca que se encuentre la verdad. La eponía es la pregunta irónica, el elenco es la pregunta intelectual y la mayéutica recién es la pregunta que construye. Segundo sigue el discípulo Platón. Recordemos que a Sócrates lo obligaron a tomar cicuta y falleció. Si estás preguntándole a todo el mundo y le estás haciendo quedar mal, no necesariamente estás de acuerdo con que un personaje así siga. Y la gente estuvo en contra de Sócrates porque les estaba haciendo quedar mal y entonces se enojaron con Sócrates y lo condenaron. Platón, al ver todo esto, va a tener siempre esta molestia hacia el pueblo ateniense. Sin embargo, él es ante todo un filósofo político. Platón, alumno de Sócrates, Platón, que esperaba ser en algún momento gobernante de Atenas, porque era hijo de una de las familias más importantes, prefirió seguir la filosofía. Platón plantea la existencia de unas ideas que habitan un mundo suprasensible y son el fundamento de las cosas que existen en el mundo sensible. Para Sócrates lo que no cambiaba era la definición dentro de uno mismo, pero la realidad cambia constantemente. Para Platón esas ideas no cambian. Esas ideas son las definiciones, pero que tienen una entidad propia ahora y están en un mundo suprasensible. Por lo tanto, el mundo se divide en dos. El mundo se divide en dos. El mundo se divide en el mundo real de las cosas que nosotros vemos y el mundo suprasensible, el mundo de las ideas, ese mundo elevado. El mundo sensible de las cosas cambia continuamente. En cambio, el mundo suprasensible, ese mundo no cambia. ¿Cómo se crea la realidad? ¿Cómo se crea? Porque lo que no cambia está en el mundo de las ideas. Hay un demiurgo que coge las ideas tipo molde y a partir de un molde saca múltiples realidades. Del molde de caballo saca múltiples caballos. Es el demiurgo el que crea la realidad.
vemos que hay ideas. Las ideas son inmutables, son eternas, pero hay tres tipos de ideas. Están las ideías, que propiamente no son ideas del mundo de las ideas, sino que son conceptos que nosotros nos formamos. Están las ideas con minúscula, que son los arquetipos o los moldes de los que el demiurgo va a generar la realidad. Y están las llamadas ideas supremas, o también ideas con mayúscula. Estas ideas supremas son las grandes fuentes que iluminan todo lo real. A saber, las ideas supremas son el bien, la belleza, la verdad, el uno y la justicia. El bien, la belleza, la verdad, el uno y la justicia. Ahora, el ser humano es cuerpo y alma. Esto lo determina también Platón. Siendo el alma lo más importante y necesita purificar esta alma para poder regresar al mundo de las ideas. Porque en un momento determinado el alma cayó del mundo de las ideas y se encuentra encerrada y necesita purificarse. ¿Cómo llego a purificarme? Me purifico a través de la virtud, del conocimiento, del amor. Esas son las tres vías que tiene el alma para acceder nuevamente al mundo de las ideas. Y por último, en la teoría del conocimiento, Platón nos dirá, no se conoce en base a la experiencia, sino que se recuerda lo que el alma había contemplado mientras el alma vivía en el mundo de las ideas. Así que lo único que hacemos es reminiscencia. Reminiscencia es el recordar lo que mi alma observó en el mundo de las ideas. Aristóteles, alumno de Platón, nos dirá desde el principio, soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. No existe un mundo de las ideas son esencias que están dentro de las cosas mismas. Por lo tanto, surge la teoría hilemórfica. Él nos dice, las cosas están compuestas de materia y de forma. El alma y la materia, el alma viene a ser, mejor dicho, la forma en el ser humano. El alma es aquello que estructura una materia indeterminada y origina el cuerpo. Cuando yo digo en el ser humano, explícame la teoría hilemórfica, yo no estoy diciendo que el cuerpo sea la materia, no, el cuerpo es el trabajo resultante de la materia indeterminada transformada por el alma. De tal manera que cuando uno muere y el alma abandona el cuerpo no se conserva, el cuerpo empieza a desgastarse, a corromperse, a volver a esa materia prima, a esa materia original. Por lo tanto, ¿qué nos dice la teoría hilemórfica? Todas las cosas están compuestas de forma y materia. Hay diferentes tipos de forma. El alma es un tipo de forma, pero también hay forma de lo animal y también hay forma de lo vegetal y también hay forma de lo inerte. De hecho, la forma de lo inerte solo da estructura. La forma de los seres vivos da vida, pero da vida en diferentes niveles. A los vegetales les da las funciones básicas, nutrición, crecimiento y reproducción. A los animales les da la capacidad de tener un sistema perceptivo, de tener los sentidos y responden instintivamente. En cambio, el ser humano no solo tiene funciones básicas, no solo tiene un sistema perceptivo, pero ya no responde instintivamente, sino que responde con la razón. El cuerpo es materia informada, animada, estructurada. El alma es la forma del cuerpo. El alma es el principio vital, el principio que da vida. En las cosas hay algo que no cambia, nos dice Aristóteles. No cambia la sustancia. Y hay algo que sí cambia, los accidentes. Otras teorías que tiene Aristóteles son la teoría del primer motor, de la tetracausalidad. Tetracausalidad que, como bien hemos visto, en realidad son 6 causas, pero tetracausalidad 4 causas porque 4 son las potentes, son las importantes. La teoría de la actopotencia, la teoría de la ética de los bienes y política del bien común. Una persona necesita buscar bienes. ¿Qué es un bien? Un bien es aquello que perfecciona a la persona humana. Un bien es aquello que perfecciona a la persona humana. Y no vivimos aislados, sino que vivimos en comunidad. Por lo tanto, no solamente tenemos que buscar bienes que nos perfeccionen a nosotros, sino que perfeccionen a toda nuestra comunidad. ¿Y cómo llegamos a la virtud? ¿Cómo llegamos a esa excelencia en Aristóteles? Aristóteles, la virtud o excelencia la conseguimos valga la redundancia, justamente la excelencia la conseguimos por medio de la virtud. ¿Pero qué es la virtud? La virtud se consigue buscando bienes, sí, pero la virtud es el punto medio entre dos extremos. La virtud es el punto medio entre dos extremos. Por ejemplo, ¿quién es el valiente? El valiente es aquella persona que no es cobarde, extremo de deficiencia, pero que tampoco es temerario. Si yo voy a luchar para rescatar a alguien que está siendo robado y no sé luchar y me pegan, no estoy siendo valiente, estoy siendo temerario, estoy siendo tonto. Entonces ese es un defecto. El que es virtuoso es aquel que puede catalogarse en el centro y puede elegir correctamente. Pero es un punto medio prudencial, no es un punto medio aritmético, matemático, y no es
Prudencial significa que es cada persona tiene un punto medio diferente. Por ejemplo, para el tomar, ¿hasta dónde se toma? Se toma hasta no perder la razonabilidad. De hecho, recordemos que Aristóteles define a la persona como el ser racional y político. Un ser racional y político. No debemos perder la racionalidad. Por ejemplo, si uno es lo que se suele llamar cabeza de pollo o que se embriaga rápido, entonces esta persona deberá tomar poquito, o quizás, y el alcohólico anónimo no deberá tomar nada. Y si una persona resiste más, podrá tomar más, siempre y cuando no pierda la racionalidad. Ese es el punto medio. Los puntos medios de las virtudes no son matemáticos, sino que son prudenciales. Post Aristóteles sigue el helenismo. El helenismo son escuelas de felicidad práctica. Han visto que Aristóteles y los demás pensadores tienen cosas importantes, pero les cuesta seguir todo. Por lo tanto, van a hacer unas mezclas. El estoicismo dice, me quedo solo con la virtud. Y la virtud es lo racional. ¿Cuál es el tema con la virtud? Que también hay partes de sensibilidad, parte afectiva, y no podemos negarla, no podemos ignorarla. Si yo me quedo solo con la virtud, viviría una vida fría y una vida cortada, que niego otras dimensiones del ser humano. Lo mismo pasa con el epicureísmo, que dice el placer es la felicidad. Aunque el epicureísmo, que es un hedonismo, no va a buscar el placer de carácter físico, sino sobre todo el placer de carácter intelectual. Pero recordemos que Epicuro era alguien que sufría una enfermedad y encontraba justamente en el placer esa satisfacción que él pensaba que era felicidad. El escepticismo sigue, la verdad no existe, por ello no debo emitir juicio alguno. Debo generar una imperturbabilidad, dejar de hablar de lo real. Emitir un juicio es decir una verdad. Por lo tanto, no tendría que hacer nada. El escéptico no tiene que hacer nada en el mundo. Quedaría así sujeto hasta que dejarse morir. Sin embargo, bueno, el escéptico de modo práctico tiene que hacer cosas para poder sobrevivir y estar en el mundo. Luego están los cínicos. Los cínicos dicen, vive conforme a la naturaleza. Pero la naturaleza humana no la ven de carácter racional, sino que la ven igual que el animal. Por lo tanto, la naturaleza no es racional, sino sensible. Cínico viene de canis, el que vive como perro. Luego están los eclécticos. Los eclécticos dicen, bueno, vamos a mezclar un poquito de cada parte y vamos a realizar una combinación. De hecho, un eclecticismo que surge muy importante es el neoplatonismo. El neoplatonismo, que es Platón más ideas de otros pensadores en que se va combinando, pero lo importante es Platón. El pensador importante será Plotino. Plotino nos habla del uno, de las ideas supremas, del nous y del alma. Genera una teoría que va a ser escuchada por un pensador bastante importante como es San Agustín, y San Agustín será en un inicio neoplatónico. De hecho, será el neoplatonismo el que irá generando esa conversión en San Agustín, para que San Agustín retome ese rumbo al cristianismo. Y aquí hay una síntesis de filosofía y aparece la filosofía cristiana, pero esto en realidad es tema de otro curso, no es de lo que estamos estudiando. Para la siguiente parte ya vamos a entrar directo al problema de la unidad y la multiplicidad. Unidad 2.3. El problema de la unidad y la multiplicidad. Heráclito nos dice que todo cambia, lo único permanente es el cambio. Las cosas que son todavía no son, lo que está haciendo todavía no es, porque el ser es. La idea del devenir implica necesariamente de que lo que ahora es ya no es, puesto que todo momento que tomamos en el transcurso del ser, según Heráclito, todo es un tránsito hacia el no ser, todo está dejando de ser, todo está cambiando, todo es incomprensible. Luego el ser no es y lo que es no es. Se cae en una contradicción, en un absurdo en Heráclito. ¿Por qué? Primero, porque todo cambia, pero, a ver, la regla me dice que todo cambia, pero la regla no cambia en ningún momento. Ese es el primer absurdo que vemos, la primera paradoja. Porque si todo cambiara, la regla también cambiara. Entonces ya Heráclito vemos que en su propia regla se está contradiciendo. Segundo, vemos que para que el cambio sea posible de ser entendido o comprendido, tiene que haber alguien que pueda visualizar el cambio, porque si todo cambia, el cambio es inadvertible. Parménides nos dice, todo permanece, el cambio es una ilusión, porque el ser es, luego el ser es y el no ser no es. Y como el no ser no es, ahí hay un vacío, entonces ahí hay nada. La nada o el vacío no se puede llegar, no hay nada, es inexistente, entonces lo único que hay es ser. Añade a la crítica de Heráclito una construcción metafísica propia, y cómo se lleva a cabo esa construcción metafísica propia, pues la lleva a cabo partiendo de ese principio de razón que él acaba de descubrir, el principio de identidad, el ser es y el no ser no es. De él se deduce toda la metafísica de Parménides. Parménides nos dirá que el ser es único, no puede haber dos seres, porque si hay dos seres, yo diría, ¿qué hay entre ambos seres? Hay vacío, hay no ser.
Pero si el no ser es la nada, entonces en realidad hay nada entre ambos seres. Entre A y B vemos que hay 10 metros. Ah, no, pero los 10 metros son la nada, según la visión de Parménides. Por lo tanto, en realidad no hay 10 metros. En realidad A y B están juntos, porque en realidad A y B es uno solo. Nosotros lo que vemos en el mundo, esos espacios que vemos, esa multiplicidad que vemos es engañosa, porque en realidad es un único ser, no hay un vacío. Luego el ser es eterno. Es eterno porque si nosotros decimos inició tanto y muere tanto, nos preguntamos qué hay antes y qué hay después. Pero si hay algo antes y algo después, entonces hay un vacío, hay un no ser. Y no podría haber un no ser. Recordemos que Parménides critica toda la existencia del no ser. Entonces, como no podría haber un no ser, no puede haber un inicio ni un final, sino que es eterno tanto para un lado y para otro, es eterno. No hay un principio, no hay un fin, porque si hay un principio y un fin, entonces necesariamente habría un vacío, y no existe el vacío en la visión de Parménides. El ser es inmutable. ¿Qué significa que el ser es inmutable? Que no cambia. El ser no va a cambiar, porque si el ser por ejemplo, vemos el caso del niño que pasa a ser adulto, pero el Parménides va negando todo tipo de cambio. El auto rojo que lo pintamos azul. No, ¿por qué? Porque si A no puede convertirse en B, porque si A se convierte a B, cuando llega a ser B es no A, y si es no A, entonces es un vacío y desaparecería. Entonces, y el primer A sería no B, porque ese es el que llegó a ser B. Pero entonces no puede haber ese no ser, por eso en realidad nunca hay cambio, todo sigue siendo lo mismo. A siempre seguirá siendo A, porque si A deja de ser A, simplemente genera un vacío. El ser es ilimitado, infinito. Si nosotros nos ponemos a pensar dónde se encuentra el ser y cogemos por ejemplo una pelota diciendo la pelota es el ser, pero pensamos, fuera de la pelota hay otras cosas. Entonces, la pelota tiene límite circular, circunferencial, y nos ponemos a pensar, no, la pelota en realidad no representa bien al ser, porque fuera del ser no hay nada, porque si el ser fuera como la pelota, tuviera unos límites y nos preguntaríamos, ¿qué hay fuera de esos límites? Y fuera de esos límites hay no ser, vacío, pero como el vacío no existe, entonces tenemos que decir que el ser en realidad es ilimitado, es infinito, no hay ninguna demarcación que divida o limite el ser. Además el ser es inmóvil. ¿Por qué? Porque si yo paso de estar en la sala y paso a mi cuarto, significa que ya no estoy en la sala y ahora estoy en el cuarto y dejo un vacío en la sala, pero cuando yo estaba en la sala había un vacío en el cuarto. Es decir, no pueden haber esos espacios vacíos porque el vacío es la nada. El ser es inmóvil, el ser nunca se puede mover porque si moverse implicaría que hay unos vacíos. El problema del cambio. Y aquí hay que agarrarnos fuertes porque entra una de las partes más importantes del curso. El cambio se da en el sujeto, hay cambios de generación y corrupción, y vamos a ver los principios del movimiento. El problema del cambio, los tipos de cambio son dos. Es cambio sustancial y cambio accidental. Cambio sustancial, generación y corrupción. Y el cambio accidental podemos llamarlo cuantitativo, cualitativo, locativo. Luego veremos que hay más tipos de cambios. El problema del cambio en el sujeto. Heráclito dice todo cambia, no hay sujeto, no hay nada constante debajo de lo variable. Parménides nos dice que nada cambia, que el cambio es engaño de los sentidos. Pero cambio es el tránsito del ser al no ser y del no ser al ser, pero el no ser es la nada. Entonces de la nada nada sale y de la nada nada va. Por lo tanto no habría un cambio. Aristóteles nos dice frente a Heráclito, si todo cambiara no se notaría el cambio. Sin un punto de referencia estable no se advierte el cambio. Es decir que todo cambia sería negar que haya un sujeto que sea capaz de observar el cambio. Si no hay un sujeto que es capaz de observar el cambio, en realidad jamás nos daríamos cuenta del cambio y no podríamos afirmar que todo cambia. Frente a Parménides, si los sentidos nos engañan, entonces hacemos posible todo tipo de ciencia. No podríamos conocer la realidad. En realidad tampoco Parménides podría conocer lo que dice que conoce, porque si los sentidos nos engañan, no podemos llegar a conocer nada. Aristóteles va a concluir que hay algo que cambia y algo que no. Esto va a ser lo principal en cada cambio. Él nos dice al inicio que lo que cambia son los accidentes y aquello que no cambia es la sustancia. Y va a definir la sustancia. La sustancia es un sustrato, algo que no cambia en el sujeto. La sustancia es subsistencia, lo que subsiste por sí mismo. Sustancia también se puede ser identificado con la esencia, lo que hace que el sujeto sea aquello que es. Recordemos la definición de esencia, aquello que hace que algo sea lo que es.
La sustancia es el principio de unidad porque es en la sustancia donde los accidentes llegan. Y la sustancia es por sí misma, no necesita de nada para hacer. Los accidentes, en cambio, no pueden estar en el aire. Los accidentes van en la sustancia. La sustancia es el principio de inteligibilidad. Si bien nosotros vemos algo y lo primero que vemos son los accidentes, cuando recién comprendemos la sustancia es que nosotros comprendemos intelectualmente la realidad del objeto que conocemos. Por eso decimos que la sustancia es el principio de inteligibilidad. Y la sustancia se denomina por el sustantivo. Por un sustantivo propio es un sustantivo común. Un sustantivo propio es la sustancia primera y sustantivo común es la sustancia segunda. Los accidentes, en cambio, los accidentes significa por sí mismo lo que transcurre junto a. Porque los accidentes son por otros. ¿Son dónde? En la sustancia. Los accidentes son principio de multiplicidad. Porque si tenemos, por ejemplo, un carro en la fábrica, tenemos 10 carros, 100 carros, 1000 carros. Generamos multiplicidad cuando los cambiamos de diferentes colores, cuando a uno le ponemos un radio o a otro radio. Es decir, son los accidentes los que generan la multiplicidad en la realidad. Y se captan por el sentido. Los accidentes son lo primero que vemos. Del carro rojo, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Qué es rojo? Justamente, ¿qué es rojo? No vemos el ser del carro, no. El ser del carro lo vamos a entender por el rojo, por los espejos, por la carrocería. Por lo tanto, se dice que los accidentes son aquellos que nos permiten conocer a la sustancia y perfeccionan a la sustancia. No solamente son un añadido diferenciado, sino, por ejemplo, su carrera de ingeniero o arquitecto es un accidente en ustedes, porque podrían haber sido otra cosa. Sin embargo, han elegido ser eso, son un accidente. Pero eso significa que no les cambió en nada. No, definitivamente les cambió. Cambió el sujeto, lo modificó, lo perfeccionó. Y los accidentes se denominan por los adjetivos. Clases de accidentes se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son cualidad, cantidad y relación. Y los extrínsecos son acción, pasión, ubicación, posición, duración y hábito. Cualidad, nos hacemos referencia a la calidad del sujeto. Cantidad es, tengo una manzana, ahora tengo 2 manzanas. Cualidad, la manzana está rica. Relación, la manzana es mía, es una posesión. La manzana, la mejor manzana está en el kiosco de la esquina, por ejemplo. Acción, Juan corre, Juan corre. Es el verbo sobre todo. Pasión, es el sentir, Juan está triste. Ese es el accidente de pasión. Ubicación, Juan está en el parque. Juan está en el parque, lo ubico. Posición, Juan está sentado en una banca del parque. Entonces posición es que está sentado. Juan está parado, Juan está acostado. Duración, Juan corre todas las mañanas. Vemos que en correr hay acción. Pero cuando digo todas las mañanas, o a ver, si digo Juan corre 2 horas todas las mañanas, en el correr está la acción. Al decir 2 horas, la duración. Y al decir todas las mañanas, ya estoy diciendo que Juan es un corredor, que Juan lo hace siempre. Entonces hay un accidente llamado de hábito. El problema del cambio, generación y corrupción. Hay cambios drásticos, eso es lo que vemos en la experiencia. Aparece un sujeto, generación, desaparece un sujeto, corrupción. En todo cambio, recordemos, algo permanece y algo cambia. En este cambio lo que permanece ya no es el sujeto, porque justamente lo que ha cambiado es el sujeto, lo que ha cambiado es la sustancia. Por eso este tipo de cambio se le llama cambio sustancial. Lo que permanece es un componente del sujeto de grado ontológico, ínfimo. Recordemos la teoría lemórfica. Todas las cosas están compuestas por sustancia, por materia y forma. Teoría lemórfica. Todas las cosas están compuestas por materia y forma. Por lo tanto, lo que cambia en el cambio sustancial es la sustancia o la forma. Y lo que permanece es esa materia prima en la que la forma todavía no ha trabajado. Por eso recordemos, los componentes del sujeto son materia y forma. La forma es aquello que hace que el sujeto sea lo que es. La materia es una materia prima, una materia indeterminada que recibe su estructura gracias a la forma. La materia no es un sujeto, sino que es un componente del sujeto. En el cambio sustancial, que es el cambio de generación o corrupción, lo que permanece es la materia prima, la materia indeterminada. Lo que cambia es la forma, el accidente o la esencia, que vienen a usarse como sinónimos en este caso. La forma es el principio de estructuración y dinamismo. Eso es lo que cambia. Los principios del movimiento. Todo movimiento es un paso de un modo de ser a un modo de ser B. El móvil tiene que tener el modo de ser A, primer principio. Segundo principio, el móvil A no tiene que ser B. Porque si A es B, entonces no hay cambio de A hacia B, porque serían lo mismo. Primer principio, A tiene que ser A. Segundo principio, A no tiene que ser B. Tercer principio, no todo puede convertirse en todo.
Cuarto principio, no basta no ser B, sino que hay que tener la capacidad real de ser B. Y esa capacidad real se llama potencia. Entonces, 4 principios. A tiene que ser A no tiene que ser B, no todo puede convertirse en todo, no basta la privación de B, sino que hay que tener la capacidad real de adquirir B, la capacidad real de ser B. Y esa capacidad real de ser es lo que conocemos como potencia, que es el principio de imperfección y de multiplicidad. Nosotros tenemos potencia, por eso somos imperfectos. Y además porque tenemos potencias, pueden ser unos arquitectos, otros médicos, otros ingenieros, abogados, multiplicidad. Acto es aquello que algo es. Por eso se habla de acto y potencia. Yo estoy en acto siendo A, pero tengo la potencia de ser en B. Cuando soy B, significa que tengo el acto de ser B y ya dejé de ser A. Por eso acto es el principio de perfección, es lo que yo logro ser. Y es el principio de unidad, porque una vez que ya tengo una determinada profesión, esa posibilidad de ser múltiples profesiones ya no las tengo. Viéndolo desde un sentido, es decir, no sé, por ejemplo, yo tengo una madera y la madera la quiero convertir, puedo convertirla en una puerta o puedo convertirla en una mesa o puedo convertirla en un asiento. Una vez que ya la convertí en un asiento, esa madera ya no la puedo convertir en una puerta. Ya tuvo una determinada actualización, su potencia ya se transformó. Por lo tanto, es principio de perfección y de unidad. Ya no tiene esa multiplicidad de convertirse en diferentes cosas. Recordemos esta ecuación. Potencia es a acto, como materia es a forma, y como sustancia es a accidente. Esto nos va a llevar a entender bastantes cosas en el tema. Unidad 2.4. La causalidad. La experiencia de la causalidad. Causar significa influir en el ser del otro. La causa es una cosa que influye en el ser de otro. La causalidad se fundamenta en el ente, porque el ente es y puede causar. El obrar sigue al ser. Entendemos por principio aquello de lo cual algo procede. Por lo tanto, podemos definir causalidad como el principio que influye en el ser del otro. Influir o fluir a través de es ir de un lugar a otro. La esencia de la causalidad es correr a través de ese efecto. La causalidad fluye a través de algo que va influenciando, va causando, va originando. Toda causa es fluir a través de algo, participar en la perfección de algo. De esta manera el efecto tiene una proporción con lo que lo origina, con la causa. El efecto tiene una proporción con la causa, por lo que una causa se puede conocer por su efecto. Una causa se puede conocer por su efecto. En ese mismo sentido, cuando decimos en el ser, significa que corre a través del efecto que es fluir en el mismo ser del que recibe el efecto. De otro, es decir, aunque la causa esté en el efecto, y el efecto es participación de la causa es otro ser que el efecto. La causa no es lo mismo que el efecto. El efecto no es la causa. Vemos que la pelota sale disparada por allá, pero la pelota no se disparó sola, la disparó el jugador de fútbol, y el jugador de fútbol no es la pelota. En esto nos referimos cuando decimos que la causa no es el efecto. De hecho, la causa puede ser hasta la fuerza que empuja la pelota, pero la misma fuerza no es el jugador de fútbol, sino que la fuerza es originada por el jugador de fútbol. El empuje de la pelota no es la fuerza, el empuje de la pelota es originado por la fuerza. La teoría de la causalidad aristotélica nos habla de tetracausalidad, 4 causas, pero en sí mismo podemos encontrar 6. Estas 6 se reducen a 4. Las 4 causas se dividen en extrínsecas y intrínsecas. Las extrínsecas son la causa eficiente, la causa final, y las intrínsecas son causa material y causa formal. Ahora, para completar las 6 causas debemos ver que dentro de la causa eficiente hay una derivada, que es la causa instrumental, y dentro de la causa formal hay otra derivada, que es la causa ejemplar. Si nosotros queremos decir de manera rápida qué es cada una de las causas, primero tenemos que decir que la causa final es la primera, porque la causa final es como el objetivo que queremos lograr. Yo quiero construir una mesa, esa es mi causa final, pero también va a ser la última, porque la mesa es lo último que aparece. Entonces, una vez que ya tengo la causa final, yo me pregunto, ¿con qué construyo la mesa? Compro madera, esa es causa material. ¿Qué forma va a tener esa mesa? Esa mesa va a tener... ¿Quién va a trabajar la materia primero? ¿Quién va a trabajar la madera? ¿Quién va a trabajar la madera? La va a trabajar el carpintero. Y el carpintero es la causa eficiente. Ahora, el carpintero la trabaja con la mano, no la trabaja con la mano, la trabaja con martillo, clavo, serrucho, y esos son su causa instrumental. La causa instrumental es un derivado de la causa eficiente. Ahora, ¿y esa mesa qué forma va a tener? Ah, mira, va a tener la forma que tenía la mesa de mi abuelita, y yo tengo una foto de esa. Entonces, no, ya vemos que la forma, que es la causa formal, ahora viene causa ejemplar, que es el modelo del cual se toma algo. Tener un modelo. La causa ejemplar es derivada de la causa formal.
comprendida en la causa formal. Siguiendo con el tema de la causa, vamos a explicar cada una. Causa eficiente o agente es aquello que con su aparición produce algo, aquello que con su acción influye en el ser del otro, el carpintero que hace la mesa, el albañil que hace la casa, el artista que hace la pintura. Se deduce, la causa eficiente o agente es aquella que le da forma a la materia, es aquella que le da forma a la materia, le da la forma a la materia y es impulsada por el fin. La causa final es un bien que atrae a la causa eficiente, impulsa la causa eficiente, la causa final impulsa la causa eficiente para que obre. Por ejemplo, el personaje que quiere hacer una determinada mesa empezará a trabajar para hacer esa determinada mesa. El obrero que quiere tener un determinado dinero empezará a trabajar para tener ese determinado dinero. El cristiano que quiere la salvación empezará a vivir una vida virtuosa para obtener la salvación. La causa final impulsa a la causa eficiente a actuar. Es por la causa final que la causa eficiente o el agente pasa de potencia a acto. La causa final también es conocida como telos o finalidad. Telos es así como la denomina Aristóteles. En cambio, la causa material es aquello de lo que se hace algo. La causa material es pasiva, es la realidad, la materia de la cual se construye una cosa. Es aquello de lo que se hace algo. En cambio, la causa formal es aquello que hace que algo sea lo que es y no otra cosa diferente. Es aquello que le da su ser determinado. Es el principio de estructura y dinamismo. De hecho, la función de la causa eficiente es darle la causa formal a la materia, seguida por un fin. Tenemos la causa instrumental, lo que influye en el ser del otro con su actividad, pero en cuanto movido por la causa eficiente. La causa instrumental es aquello que usa la causa eficiente, que viene a ser causa principal aquí. Y la causa ejemplar es aquello a cuya imitación se hace algo. Aquello a cuya imitación se hace algo. Es decir, de dónde se toma la idea para poder tener esa determinada forma. Vamos a ver un segundo tema, que son los trascendentales. ¿Qué significa trascendental? Que trasciende, que pasa. ¿Pero qué es lo que trasciende? Trasciende la esencia. ¿Por qué? Porque hay acto de ser y hay esencia. Es decir, todos los seres son, pero no todos los seres son del mismo modo. Todos los seres son entes, pero no todos los entes tienen un mismo modo de ser. Cuando reunimos un mismo modo de ser, por ejemplo, tenemos los seres humanos. Los seres humanos comparten un mismo modo de ser. ¿El ser humano y el perro son lo mismo? No, no son lo mismo. El perro comparte un modo de ser con los perros. Por lo tanto, hay una esencia de perro y hay una esencia del humano. Lo común en la esencia de los perros la llamamos universales. Lo común en la esencia de los humanos llamamos universales. Pero lo común para todos los seres que son, lo común para todos los seres que son, porque trasciende la esencia, va más allá de la esencia y corresponden al acto de ser, lo común para todos los seres que son se llama trascendentales. Entonces, ¿qué es un trascendental? Una propiedad común a todos los seres por el mismo hecho de ser. ¿Qué es un universal? Una propiedad común a los seres que comparten un modo de ser. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre trascendental y universal? Eso primero. Segundo, que llamamos trascendental entonces a los entes en cuanto que son. Y las características que poseen o cuáles son los trascendentales es que todo ente es uno. Si yo divido al ente, este deja de ser. Por lo tanto, el primer trascendental es la unidad. El segundo trascendental que podemos encontrar es que el ente que existe en la realidad puedo conocerlo. La posibilidad de ser conocido me hace llamarlo verdadero. Y puede ser que yo lo quiera. Y la posibilidad de ser querido me hace llamarlo bueno. Si se dan cuenta, lo verdadero tiene que ver con el intelecto y lo bueno tiene que ver con la voluntad. Y la indivisibilidad del ente, lo uno, me hace llamarlo unidad. Veamos tres. Ahora, todo ente en cuanto verdadero y bueno lo llamamos bello, que es un trascendental derivado. Y hay un quinto trascendental que está siempre en consideración, algunos dudan de él, otros lo afirman y otros dudan de él, que es el de relación, porque todo ente siempre se encuentra relacionado con otro. ¿Dónde está la botella? La botella está encima de la mesa, la botella está debajo de la mesa, la botella es de Juan, la botella siempre está en relación con algo. ¿Dónde está la piedra? Arriba del suelo. No está en un vacío, siempre las cosas, siempre los entes están en relación. Entonces recordemos, trascendental es la propiedad que tienen los entes por el hecho de ser entes. Por el hecho de ser entes. Se discute hasta qué punto puede ser trascendental la belleza y en los últimos años se incorpora el tema de relación, aunque con más dudas.
tenemos que ver que cuando nosotros llamamos indivisible o uno, o llamamos cognoscible o verdadero, llamamos querido o bueno a un ente, no estamos hablando de un plano ontológico, sino que estamos hablando de un plano lógico o del pensamiento, y que estamos haciendo referencia a un ente que es en el plano ontológico, es decir, en el plano de la realidad. El ente es en el plano de la realidad. El caballo es en el plano de la realidad. El caballo, en cuanto que no puedo dividirlo, le llamo uno. Mentalmente, al no poder dividirlo, al saber que no se puede dividir, le llamo uno. Al poder conocer el caballo, le llamo verdadero. Y al poder querer al caballo, le llamo bueno. Y como lo veo verdadero y bueno, lo llamo bello. Y como el caballo es de alguien, puedo establecer una relación. Pero hay que diferenciar el plano ontológico del plano lógico. Y el plano que priorizamos es el plano ontológico, el plano de la realidad. Porque el pensamiento se debe adecuar a la realidad, no la realidad al pensamiento. Jamás, jamás. La realidad no se adecua al pensamiento. Es el pensamiento el que se adecua a la realidad. Tenemos el tema de la unidad. La unidad genera multiplicidad. La unidad la hemos visto como un trascendental. La unidad, también tenemos que ver que hay grados. Hablamos de la unidad del árbol, la unidad de la humanidad, la unidad de la familia, la unidad de la sociedad. La unidad como trascendental no es otra cosa que la indivisión propia del ente. La indivisión propia del ente, que va ligada al tema de la destrucción. Es decir, un ente, si se divide, deja de ser lo que es. Un ente, si se divide, deja de ser lo que es. No confundamos, ya dije, trascendental con universal, eso ya lo había dicho. Los trascendentales son convertibles entre sí. Cuando yo me digo el ente, estoy diciendo que el ente es uno. También estoy diciendo que el ente es bello y que el ente es bueno. Es decir, esto es convertible, es intercambiable. ¿La multiplicidad participa de la unidad? Sí, sí, participa de la unidad. Pero es ver que hay una realidad que se mantiene, que es el ser o lo común, y esta unidad se va ejecutando en cada ser, en cada diferente ser. El concepto de verdad, en cambio, se atribuye principalmente a los juicios, pero nosotros hemos dicho que llamamos verdadero a algo cuando con nuestra inteligencia comprendemos que puede ser conocido. Recordemos que puede ser conocido, no significa que necesariamente lo hemos conocido. ¿Qué pasa si hay una especie de pez en el fondo del mar que yo no conozco, jamás he escuchado de ella y jamás la descubro? ¿Es verdadera o no es verdadera? Claro que es verdadera, porque siempre puede ser conocida, a pesar de que yo no la conozca. Veamos esto, la posibilidad de que pueda ser conocido. Llamamos verdaderas a las cosas independientemente que nuestra inteligencia las conozca, sino en su capacidad propia de que puedan ser conocidas. Hay que diferenciar. Nosotros, cuando pensamos una cosa, la pensamos porque existe en la realidad. Es decir, nuestro pensamiento tiene como origen la realidad. En cambio, si vamos a entrar con el tema de Dios, Dios, cuando Él piensa una cosa, Él la crea. Entonces, nosotros pensamos las cosas porque así se dan en la realidad. En cambio, Dios, al pensar las cosas, las crea en la realidad. Esa es la diferencia que tenemos que encontrar. Las cosas no se reducen a la capacidad del ser humano, porque nosotros pensemos que algo es blanco, no es verdaderamente blanco, sino nosotros pensamos que es blanco justamente porque afirmamos eso, justamente porque en la verdad, en la realidad, es blanco. El bien. ¿Qué es el bien? El bien se aplica a diferentes cosas, a diferentes términos. Por lo tanto, a veces lo confundimos. De hecho, bien y verdad suelen ser convertibles, igual que bien y ser, igual que bien y uno, son convertibles entre sí. El bien se fundamenta en la bondad, pero bien también es lo querible. Bien se define como aquello que perfecciona, aquello que hace bien a una persona, pero bien es lo querible, aquello que se quiere por sí mismo porque nos va a ayudar a perfeccionarnos. Aristóteles define el bien como aquello que las cosas apetecen. El bien es todo lo que las cosas apetecen, porque toda perfección a la que tienden los seres es apetecible. Entonces el bien está relacionado con ayudarnos a perfeccionar. Pero llamamos bien a la realidad porque puede ser apetecible, porque puede ser querida, porque la voluntad la puede querer. Recordemos esto. Entonces una cosa es bien porque puede ser querida, no porque efectivamente yo la quiera. No porque efectivamente yo la quiera. Yo no quiero una manzana. ¿Eso significa que la manzana es mala? No, la manzana es un bien. La manzana puede ser querida y efectivamente va a perfeccionar. Yo sé que entonces aparece aquí un tema que es ¿qué pasa cuando queremos cosas que no son buenas? Vamos, que al poder ser queridas,
le llamamos bien, porque es la capacidad de ser queridas. Luego tenemos que diferenciar ya en el ámbito de la moral entre el bien real y el bien aparente. A veces nosotros nos direccionamos a un bien que lo vemos que nos va a perfeccionar, pero no nos perfecciona, sino que nos hace daño. Ese no era un bien, sino que era un bien aparente. Pero igual ese bien aparente podía ser querido, por eso es que recibe ese nombre de bien. La relación del querer es distinta en Dios y en el hombre. Las criaturas quieren las cosas en la medida que son buenas. En cambio, Dios no quiere las cosas porque son buenas, sino porque Dios las quiere, las hace ser buenas. Dios al querer crea las cosas. En cambio, el ser humano las quiere porque ya están creadas. Dios al querer crea las cosas. En cambio, el ser humano las quiere porque ya están creadas. Algo es bueno en cuanto alcanza su fin. Lo bueno es difusivo, lo bueno es difusivo, lo bueno se tiene que compartir. Los valores son juicios subjetivos, hay que tener mucho cuidado con los valores. En cambio, el bien es algo objetivo, el bien es una realidad objetiva. Nosotros a veces valoramos mal determinadas cosas. Aquí podemos hacer un exhorto y decir que hay 3 tipos de ética. Está la ética del bien, o también llamada la ética de la virtud, la ética del deber y la ética de los valores. Por ejemplo, ¿por qué voy a misa el domingo? Voy a misa el domingo porque, voy a misa el domingo porque así lo exige la Iglesia Católica, así lo exigen mis padres. Entonces es porque estoy siguiendo una obligación o norma. Voy a misa los domingos porque me siento bien, porque el sacerdote dice cosas que me hacen sentir bien. ¿Y qué pasa si el sacerdote dice cosas que te hacen sentir mal? ¿Dejarás de ir? Esa es la ética de los valores, que este criterio subjetivo. Entonces, ¿por qué vamos a misa los domingos en base a la ética del bien o de la virtud? Voy a misa los domingos porque me hace una mejor persona. Independientemente si me siento bien o si me siento mal, no, nadie me está obligando, sino porque me hace una mejor persona, porque quiero perfeccionarme. Esa es la ética del bien, la ética de la virtud, que es la ética que debemos seguir. Luego, como trascendental, está el tema de la belleza. La belleza guarda relación con la verdad y con la bondad. Es decir, las cosas en cuanto causan agrado y deleite las llamamos bellas. Tomás de Aquino afirma que lo hermoso es aquello cuya contemplación agrada, lo bueno, lo verdadero al ser contemplado agrada. La belleza está ligada con el conocimiento, pero también está ligada con la voluntad. No es solo conocer, sino es deleitarnos en el conocimiento. La belleza, hay belleza de rango inferior y de rango superior. La belleza material, la belleza también del ser humano inteligible, fuera de la belleza corporal, esa belleza inteligible, esa belleza ontológica por el propio ser. La belleza no es solo el deleite, sino que es la composición en las formas. Llamamos bello a algo que guarda armonía en sí mismo. La belleza no es un mero juicio subjetivo, sino que la belleza se da en base a propiedades objetivas. La belleza se da en base a propiedades objetivas. Así podemos llamar a estas propiedades de la belleza como la armonía o proporción, las perfecciones que posee de acuerdo a su naturaleza, la claridad, la captación que nos permite tener. La percepción humana de la belleza a veces tiene ciertos problemas. No guardamos proporción, pero lo bello es aquello que tiene armonía en sí mismo, aquello que guarda medida en sí mismo. A veces el hombre puede ser desordenado en su gusto artístico y no sabe contemplar la medida ni la armonía en sí, ni la verdad ni la bondad, por lo tanto no sabe contemplar lo bello. Hay personas que naturalmente poseen una mayor sensibilidad para contemplar esto. Con esto hemos terminado la unidad 2 y vamos a pasar a la unidad número 3. RCO, el problema de la realidad, la pregunta por Dios, unidad 3. Sobre el tema de Dios ya lo hemos ido viendo. Cuando nosotros nos preguntábamos de Tales y Tales decía que el origen de todo el agua, se estaba dando el paso del mitólogo, se dejaban esa religión politeísta, esa religión mitológica. Sin embargo, el agua en Tales seguía teniendo cierto grado de divinidad. Luego, cuando pasamos a ver el tema con Anaxímenes, en el aire sigue siendo como una especie de alma o espíritu. Y cuando vimos a Anaximandro, que vimos el apeirón es indeterminado, pero es eterno, divino. El apeirón parece que fuera una especie de Dios. Es decir, el tema de Dios no se había dejado por completo, si nos podemos a pensar en la filosofía. Luego, cuando vemos el tema de Pitágoras, y Pitágoras el uno, encontramos la idea del uno, Dios uno. Que eso va a ser heredado por Platón, y en Platón va a ser una de las ideas supremas, que lo comentaré más adelante. Luego entendemos que en Heráclito el fuego es una especie de inteligencia superior, y Parménides el ser es lo único existente, que de hecho algunas teorías modernas van a brotar un poco de lo que Parménides decía, porque en Parménides hay un panenteísmo, todo es un solo ente, y ese ente podría ser divino, quizás sí.
Después de Parménides tenemos a los pluralistas. En los pluralistas sí la diversificación va variando, sobre todo quizás se cae un poco más de mecanicismo o materialismo en el tema de Leucipo y Demócrito, quizás en el tema de los cuatro elementos. Pero en el tema de las homeomerías sí es interesante porque es el nous, una inteligencia superior, la que ordena todo. ¿Qué es lo que he ido viendo en este camino? He ido viendo los dioses de los filósofos que se nos van mostrando, pero no son los únicos. Ya en Sócrates el tema desaparece un poco, igual que los sofistas, pero será en Platón en que encontremos esos dioses de los filósofos. ¿Cuáles son los dioses de los filósofos en Platón? La belleza suprema, la verdad suprema, el bien supremo, la justicia suprema y el uno que había sido heredado desde Pitágoras. Luego pasaremos con Aristóteles y Aristóteles también mantendrá un dios de los filósofos. Aristóteles encontramos la idea del primer motor, la primera causa incausada, el acto puro. Es un acto puro porque no tiene potencia, es decir, es completamente perfecto. Y es el primer motor porque mueve toda la realidad. Es decir, vamos viendo que la idea del dios de los filósofos está encarnizada en toda la filosofía. No se ha ido desprendiendo. El dios de los filósofos es un primer dios, una inteligencia ordenadora y no necesariamente es un dios relacional, es decir, es alguien que se preocupa por ti. No necesariamente, sino es un punto de partida. De hecho, Descartes, después ya en la modernidad, porque vemos que la filosofía medieval es una filosofía que es filosofía cristiana, así que el dios de los filósofos en la filosofía cristiana es el dios de la fe. Sin embargo, si nos planteamos el tema de Descartes en la modernidad va a decir que el dios es ante todo eh, era una idea innata que se comprobó su existencia, por lo tanto es el origen de la misma idea innata que tenemos en el ser humano y además es sumamente bueno, sumamente perfecto, existe y no nos engaña. El Dios de Descartes es el Dios que le permite estar seguro de la realidad en sí misma, porque sin ese Dios Descartes dudaría de todo lo existente, solamente estaría seguro de su propio yo dudando. Recuerden, el pienso y luego existo en Descartes. Él, gracias a Dios, puede decir lo que pienso existe, porque Dios no me engaña. Luego está la visión de Dios de Hume, que es un poco ateo. Hume dirá que no, que Dios no existe, que es una imaginación. Pero el tema de Dios sigue presente en los ateos, porque se tiene que negar algo. Luego está, Leibniz nos va a decir que nos va a plantear el tema del deísmo. Dios existe, Dios creó todo, pero Dios hace tiempo que se fue, dejó todo mecanizado, todo organizado, todo estructurado, de tal manera que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Pero Dios ya no participa del mundo. Dios ya no participa del mundo. El tema con Descartes y Leibniz, sobre todo en Descartes, Dios es una especie de causa sui, es decir, Dios se va originando constantemente. Y eso es diferente a decir que Dios es la causa de todo, como lo habíamos visto en Aristóteles, porque si Dios es una causa sui, es un poco a lo Heráclito, es decir, todo varía constantemente, todo cambia constantemente, porque Dios se hace a sí mismo constantemente, pero también hace a la realidad, y la realidad de ayer no sería la realidad de hoy, por ese cambio que está existiendo. Luego vemos el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza es un poco retornar a la idea de Dios de Parménides, es decir, es un Dios que lo abarca todo. La naturaleza es divina, pero la naturaleza no es Dios, sino que la naturaleza está en Dios. La naturaleza está en Dios. Todo lo que es sustancia, y la sustancia es divina, y la sustancia es Dios. Todo es Dios, pero no porque todos sean múltiples dioses, sino porque todo forma parte de Dios. Dios es toda la realidad existente. Esta idea va a ser interesante. De hecho, después pensarán algunos como Nietzsche aparecerán y dirán, Dios ha muerto. Pero el Dios ha muerto hay que cogerlo con comillas, con pausas. El Dios ha muerto no es la idea negativa de que vamos a acabar con Dios, sino es la sociedad vive hipócritamente, la sociedad vive diciendo que existe Dios, pero vive actuando de manera contraria a lo que Dios debería enseñar. Tampoco es que Nietzsche esté cercano o quiera que la sociedad actúe conforme a lo que Dios enseña, sino que simplemente está haciendo una descripción de la realidad. La sociedad de su tiempo no vive conforme al Dios que creen. Y aquí hay que tener bastante tino. Por eso es que Dios ha muerto, el hombre lo ha matado. El hombre ha matado a Dios porque ya no actúa como si Él existiera. Ahora, todos estos dioses de los filósofos, sobre todo las líneas más centradas, que son las líneas antiguas, porque las modernas se disparan ignorando bastante lo medieval y lo antiguo, sobre todo las líneas más centradas, que son las líneas antiguas, tienen un concepto de Dios, como ese punto inicial. Ahora ese concepto de Dios es contrario al Dios de los filósofos,
que diga, el Dios de los filósofos es contrario al Dios de la fe, esa es la gran pregunta que existe. Y la respuesta sería no, no es contrario, sino que el Dios de los filósofos es el conocimiento natural, es decir, el conocimiento que con nuestra razón podemos obtener del Dios de la fe. El Dios de la fe es el mismo Dios de los filósofos. Solamente que el Dios de la fe se conoce por revelación y el Dios de la fe se sabe algo que no se sabe en el Dios de los filósofos. Se sabe el tema relacional y personal de Dios. Es decir, que Dios crea todo. Sí, pero que Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Dios establece una relación. Es por eso que surge el término religión. Religión significa religare, relacionarse. Se establece una relación y Dios mismo se preocupa por cada uno de nosotros buscando nuestra salvación. Esto es importante porque en realidad, ¿qué es lo que hace el Dios de los filósofos? Descubrir una serie de las características que tiene Dios, pero no las descubre en su totalidad porque Dios no es conocible totalmente. Y es por eso que Dios se revela y es por eso que el Dios de la fe es el mismo Dios, pero con una contemplación diferente. La sola razón en el Dios de los filósofos y la revelación en el Dios de la fe. Como segundo punto, veremos el tema de la existencia de Dios. Si ya bien comenté algo sobre Descartes, solo comentaré que San Agustín pensaba que Dios existía como un concepto. Nosotros tenemos la seguridad del concepto de Dios, ese concepto de Dios está grabado en todos, y como todos tenemos un concepto de Dios, en realidad Dios nos ha puesto ese concepto y por lo tanto Dios existe, porque es un concepto que proviene o que nosotros tenemos desde una especie de mundo de las ideas, en que Dios nos los puso, y por eso lo recordamos. Por eso San Agustín es neoplatónico. Sin embargo, ese ontologismo de San Agustín no es correcto, porque si una persona bajo ese criterio no podría ser ateo. En cambio, el ateísmo no es mal visto, el ateísmo es una realidad existente. El ateísmo es la no creencia en Dios, el agnosticismo es la duda sobre la existencia o no de Dios. Pero pensemos, el ateo es natural que hayan ateos, porque Dios no es evidente para nosotros. Esa es la pregunta sobre la existencia de Dios que se va a plantear Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice, Deus sí, Dios existe, y dice, primero hay que preguntarnos si es evidente, porque si Dios fuera evidente para nosotros, ya no hay ningún problema, y Dios no es evidente para nosotros. Es por eso que el problema de los ateos, bueno, no es un problema, sí, pero no es un problema antinatural. Es algo muy natural que la gente pueda ser atea, porque han dejado de preguntarse por Dios, o quizás se han preguntado por Dios y no han encontrado respuestas. Dios no es evidente para nosotros. Dios sí es evidente para sí mismo, porque Dios se conoce a Él, Dios sabe que Él existe, pero para nosotros no sabemos necesariamente que Dios existe. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, si Dios no es evidente para nosotros, ¿podemos demostrarlo? Porque si algo no es evidente, es algo que necesita demostración. Entonces, la pregunta es, sí, podemos demostrarlo, pero ¿mediante qué método de demostración? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en la demostración, hay demostración a priori y demostración a posteriori. La demostración a priori es la demostración por las causas. Nos podemos preguntar sobre, por ejemplo, yo veo a sus padres y digo, sí, sus papás han venido a hablarme de ustedes, por lo tanto ustedes existen. Luego yo los veo a ustedes en clase, significa que hay papás que ustedes han tenido y que por eso están acá. Es decir, la primera, cuando yo los deduzco a ustedes a partir de sus padres, es una demostración a priori, una demostración por sus causas. Sería preguntarnos qué originó a Dios, pero si no podemos conocer sobre Dios, tampoco vamos a poder conocer qué lo originó. Y si tenemos ese concepto que tenemos de Dios, tampoco en el concepto que tenemos de Dios, Dios es el punto inicial, por lo tanto no tiene un origen. Por lo tanto, en Dios no puede haber una demostración, a priori, pero sí podría haber una demostración a posteriori. ¿Qué significa una demostración a posteriori? A partir de las consecuencias, de los efectos. Y recuerden, los efectos, hemos dicho, los efectos guardan parte de la causa. Por lo tanto, los efectos demuestran la causa de dónde proviene. Hay que tenerlo bastante claro. Entonces, a través de la creación, de lo creado, se puede demostrar a Dios. Por eso es que Santo Tomás nos va a plantear un marco teórico y nos dice, el marco teórico para explicar la existencia de Dios primer punto, es lo que ocurre en la realidad. Lo que ocurre en la realidad. Ese es el primer punto del marco teórico, que es el punto de partida. Segundo punto es el principio metafísico, es cómo se suele explicar o cómo se explica razonablemente, filosóficamente, realistamente lo que ocurre en la realidad. Luego está la imposibilidad de las series en infinito. Nosotros solemos ir buscando causas, pero no podemos ir así de modo indefinido. Y como cuarto punto del marco teórico está el término, es decir, llegar a ese primer punto de partida que encontramos en esta serie de causas que habíamos intentado buscar y establecer. Y el último paso del marco teórico
es la conclusión. Ahora, ¿qué es el marco teórico? El marco teórico es ese conjunto de 5 pasos en que cada una de las vías va a seguir, excepto la vía cuarta y quinta que no tienen un paso del marco teórico. Veamos de manera rápida las vías de Tomás de Aquino. Las vías son 5. La primera vía de Tomás de Aquino es la vía del movimiento. La segunda vía de Tomás de Aquino es la vía de la causalidad. La tercera vía es la vía de la contingencia. La cuarta vía es la vía de la perfección. Y la quinta vía es la vía de la inteligencia o del orden de la realidad. Ahora veamos el punto de partida. Vamos a ver el punto de partida de la vía 1 o la vía del movimiento. Las cosas en el mundo se mueven. Nosotros vemos que las cosas se mueven. Principio metafísico. ¿Cómo se mueven las cosas? Las cosas se mueven por sí solas o se mueven porque alguien las mueve. Las cosas no tienen un movimiento, no tienen el origen de movimiento en sí mismo, sino que se mueven porque son movidas por otros. Las cosas se mueven porque son movidas por otros. Tercer paso del marco teórico. No podemos seguir una línea indefinida de motores que mueven a las cosas. Tiene que haber un primer motor. Término. Un primer motor inmóvil. Un primer motor que no se mueve porque no es movido por nada, pero que sí mueve toda la realidad. Conclusión. Ese primer motor inmóvil es Dios. Vía de la causalidad. En la vía de la causalidad. Tenemos que las cosas son causadas vemos en el mundo causa eficiente, vemos en el mundo que que las cosas no se causan a sí mismas, sino que hay una causalidad eficiente. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Nos preguntamos también, ¿cómo es que se causan las cosas? ¿Se causan a sí mismas? No se causan a sí mismas, son causadas por otras. No podemos seguir una línea indefinida de causas eficientes para así limitadamente descubrir, sino que tiene que haber una causa eficiente primera. Y esa causa eficiente primera es una primera causa incausada. Aquí hay que ser bastante claros. La primera causa es incausada. La primera causa es incausada. No tiene una causa inicial. Y como hemos dicho, tampoco es como lo plantea Descartes, causa sui, porque si fuera causa sui va destruyendo todo lo creado a medida que va avanzando. No. Es una causa incausada. Si nos planteamos en la tercera vía es la vía de la contingencia. Hay cosas que pueden ser y no ser. Y no desaparece el mundo. Hay algo necesario, sí, pero la mayoría de cosas son contingentes. Y si nos planteamos que la mayoría de cosas son contingentes, entonces planteémonos esto. Si la mayoría de las cosas son contingentes, ¿qué origina los seres contingentes? Que este es el principio metafísico. Los seres contingentes no se originan por sí mismos. Los seres contingentes no se originan por sí mismos, sino que son originados por otros seres, pero por otros seres que también son contingentes, por otros seres que no son necesarios. Pero si nos ponemos a pensar, yo soy contingente y soy originado por otro ser que no es contingente, que son mis padres, pero mis padres resultan ser necesarios para mí, mis padres son necesarios para mí. Entonces, ¿qué vemos? Los seres contingentes no tienen el principio de su existencia en sí mismo, pero no es posible buscar una serie indefinida de seres relativamente necesarios. Por lo tanto, debe haber un ser que es absolutamente necesario, y ese ser absolutamente necesario me dice que Dios existe. Cuarta vía. La cuarta vía y la quinta vía no tienen la imposibilidad de las series al infinito. La cuarta vía nos dice, en la naturaleza hay una jerarquía de valores o perfecciones. Lo perfecto no puede tener su origen en algo imperfecto. Ese es el principio metafísico. Lo perfecto no puede tener su origen en algo imperfecto. Por lo tanto, como lo perfecto no puede tener su origen en algo imperfecto, esa perfección es dada por un ser perfectísimo. Y llegamos aquí al término. Por el orden del universo o la finalidad. Esa es la quinta vía. Hay cosas que no tienen conocimiento y sin embargo obran por un fin. El árbol da oxígeno. ¿Y por qué da oxígeno? ¿Porque quiere dar oxígeno? ¿Porque nos ama? ¿Porque conoce lo bueno que es dar oxígeno? No, pero da oxígeno y nosotros respiramos oxígeno y él absorbe dióxido y nosotros expulsamos dióxido. El árbol limpia la naturaleza donde nosotros estamos. Las cosas que carecen de conocimiento, principio metafísico, solo puede entender a un fin si alguien que entiende las dirige. Es decir, las cosas que no tienen conocimiento solo tienden a un fin si alguien que entiende las dirige. No hay imposibilidad de las series al infinito, porque vemos que la dirección viene desde arriba. Debe haber un ser absolutamente inteligente, que dirige todas las cosas naturales. Debe haber un ser absolutamente inteligente que dirige todas las cosas naturales.
Y conclusión, Dios existe. Asimismo, tenemos que recordar que la primera vía, la vía del movimiento, es una vía aristotélica. La segunda vía, la vía de la causalidad, también es una vía aristotélica, pero también incluye al filósofo árabe Avicena. La tercera vía, que es la vía de la contingencia, es una vía en que Santo Tomás la toma de Maimónides. Recordemos que Santo Tomás va tomando cada una de estas vías de diferentes filósofos y lo que hace es ordenar. La cuarta vía, la vía de la perfección, es una vía neoplatónica, agustiniana, de origen platónico o neoplatónico agustiniano. Recordemos que la perfección y la belleza de los seres, que es también el nombre de la vía, el tema de la belleza está en Platón bastante puesto como una idea suprema. La quinta vía es la vía de la finalidad, del orden. Esta vía es también centrada, originada en la idea aristotélica de telos o fin. Debemos recordar también que de las 5 vías, 3 son dinámicas y 2 son estáticas o entitativas. Afirmación que se corrobora considerando el término de llegada, pues unas nos muestran a Dios bajo un aspecto dinámico y otras bajo el aspecto entitativo. La existencia de un motor inmóvil, de una causa eficiente primera o de un director o gobernador nos muestran a Dios de manera dinámica o operativa. Entonces podemos decir que la vía 1, 2 y 5 estamos hablando de un Dios de carácter dinámico, son vías de carácter dinámico, pero la existencia de un ser necesario por sí mismo, que es causa necesaria de todos los demás seres, o también un ser absolutamente perfecto, la bondad perfecta, la belleza perfecta que irradia la belleza, en realidad nos muestra más que una actividad, nos muestra un modo de ser, unas características sobre el ente en sí mismo. Por lo tanto, podemos decir que la vía tercera y la vía cuarta no son dinámicas, sino que son entitativas. Y con esto hemos concluido la unidad número 3. RCO, unidad número 4, el problema del conocimiento. ¿Es posible conocer la verdad? Lo primero que voy a indicar sobre el conocimiento es que el conocimiento humano tiene 3 características. Es intencional, inmanente e inmaterial. Intencional significa que para conocer algo tengo que dirigirme a lo que quiero conocer. El objeto que quiero conocer no se conoce por una ósmosis o una transición o iluminación, sino que hay una dirección de los sentidos, una dirección del pensamiento para lo que se quiere conocer. Inmanente significa que queda dentro de nosotros, de hecho, es una posesión, pero de carácter, hasta se puede señalar como espiritual, porque no es una posesión material, sino que es una posesión. Por eso es que viene la tercera característica. Eso que queda dentro de nosotros es, ante todo, inmaterial, porque no es como yo guardando una tiza. Si yo intento introducirme la tiza en la cabeza, me genera un daño. Pero si yo me intento introducir el concepto de la tiza, la idea de la tiza, la imagen de la tiza, yo la guardo en mi cerebro, la guardo en mi mente. Por lo tanto, yo voy con algo que es inmaterial. Las 3 características del conocimiento es inmanente, queda dentro de mí; intencional, me dirijo a lo que quiero conocer; inmaterial, me quedo con algo de la realidad, que no es la realidad en sí misma, pero es su reflejo o su esencia. Segundo, a veces nosotros nos preguntamos que hay unos, por cómo condicionamos el conocimiento. A veces hay gente que dice que porque nació en un lugar donde hay un mar y la gente y los papás se dedican a la pesca, tienen que ser necesariamente pescadores. Pero la inteligencia humana ha superado los condicionamientos sociales, determinismos geográficos. De hecho, el conocimiento se da más por un criterio de interés o de dirección. No es simplemente por un direccionarnos a lo que se nos plantea, sino es un direccionarnos a lo que nuestra inteligencia y voluntad desean. Nuestra voluntad nos mueve bastante para el tema del conocimiento. Ahora, entrando ya en el conocimiento en sí, según la teoría realista de Aristóteles, vamos a entender que primero está el conocimiento sensible. Planteémonos esta idea: no hay nada en la inteligencia que no haya pasado primero por los sentidos, y no hay nada en los sentidos que no haya estado primero en la realidad. No hay nada en la inteligencia que no haya pasado primero en los sentidos, no hay nada en los sentidos que no haya pasado primero por la realidad. Ahora, una segunda expresión. La inteligencia conoce la verdad y se lo presenta a la voluntad para que la quiera como un bien. La inteligencia conoce la verdad y se lo presenta a la voluntad para que lo quiera como un bien.
Luego, la libertad lo ve como, efectivamente, la voluntad lo quiere como un bien y se lo determina como un fin y lo persigue. Pero ahora veamos, entonces, planteémonos. El primer tipo de conocimiento es el conocimiento sensible. El conocimiento sensible es un conocimiento que comparte el ser humano con los animales. El conocimiento sensible es los sentidos captando a partir de la realidad. Hay dos tipos de sentidos, externos e internos. Los sentidos externos son los 5 sentidos. Tienen que ser educados porque recuerdan la característica inmanente. Nos transformamos en aquello que nosotros conocemos. Si vemos violencia, nos volvemos violentos. Entonces hay que saber dirigir nuestros sentidos. Los sentidos externos tienen una base material que es el órgano en sí mismo. Por ejemplo, el sentido auditivo, la oreja, el sentido visual o el sentido de la vista, el ojo. Pero el ojo ni la oreja escuchan por sí mismos, sino que necesitan estar vivos, estar integrados. Por eso se habla de esa base espiritual. Recordemos que ánima forma corporis, el alma es la forma del cuerpo. El alma ejerce las actividades y le permite las capacidades al cuerpo humano. Por eso base material, base espiritual. Y esa base material y esa base espiritual que forman el sentido externo permiten captar sensaciones, permite captar lo sensible. La sensación se puede captar de modo propio o de modo impropio. Mis ojos viendo algo, modo propio. Mi oído escuchando un carro que llega, modo propio. Pero como casi siempre llega en ese carro mi papá, entonces ¿yo qué voy a decir? Yo lo que digo es que cuando escucho el carro, digo, mi papá. Pero esa imagen de mi papá que aparece a partir del sonido no es una imagen propia, porque las imágenes que aparecen visuales, esas imágenes surgen a partir de la vista. Entonces, tenía una captación indirecta o impropia, porque lo propio ha sido el sonido, pero lo impropio es la imagen visual. Ahora, los sentidos internos. Los sentidos internos son 4: sentido común, imaginación, memoria y cogitativa. En el sentido común vamos a tener que es la síntesis sensorial, es decir, un conjunto de sensaciones son unidas para transformarse en la percepción. La percepción también es conocida como la imagen o el fantasma. Por eso es que viene el segundo sentido interno, que es la imaginación, también llamada fantasía. Recordemos, imagen o fantasma. ¿Qué es lo que hace? Crea, archiva y reproduce esas imágenes. Crea, archiva y reproduce. No sé, de repente ustedes, les digo, ¿qué estuvieran haciendo si no hubiera coronavirus? Muy bien, se imaginan un montón de cosas, crean. Y se guardan esos recuerdos y les pregunto dentro de 2 semanas, ¿y qué se imaginaron la vez pasada? Hoy las vuelven a reproducir, las vuelven a recordar. ¿Qué hicieron el verano pasado? Las recuerdan. Entonces crea, archiva y reproduce imágenes. ¿Dónde las archiva? Las archiva en la memoria, transformándose en recuerdos. La función de la memoria, que es el tercer sentido interno, es trabajar con los recuerdos, pero la función es recordar lo que debe ser recordado y olvidar lo que debe ser olvidado. Cometemos muchas veces errores en ese sentido. No sabemos olvidar ni sabemos recordar lo que tiene que ser recordado y olvidamos lo que tiene que ser olvidado. Ojalá no se le olvide el curso para el examen. Luego vemos el cuarto sentido interno. El cuarto sentido interno hemos dicho que es la cogitativa. Pero como los animales también tienen sentidos y también tienen un conocimiento sensible, los animales en vez de cogitativa tienen estimativa. La estimativa es la respuesta instintiva para lo conveniente y lo inconveniente. Es decir, el tigre ve a la gacela, lo conveniente es comérsela. La gacela ve al tigre, lo conveniente es correr. Pero, ¿qué ve la gacela? La gacela ve al tigre como inconveniente, por eso huye. Y el tigre ve a la gacela como lo conveniente, por eso se dirige hacia ello. En cambio, en la cogitativa también vemos lo mismo, vemos lo conveniente y lo inconveniente, pero vemos que la razón humana nos ayuda a superar las tendencias y los sentimientos que muchas veces nos afectan, para de esa manera poder proceder y poder continuar y enfrentar algo que nos resulte difícil. No sé, quizás no les gusta filosofía, pero tienen que afrontar el curso de filosofía. Lo ven como inconveniente, sí, pero tienen que afrontarlo porque saben que hay una realidad superior, que es terminar su carrera, convertirse en arquitectos, convertirse en ingenieros. Si tengo que señalarles algo de las tendencias sensibles, es que las tendencias sensibles se dividen, en realidad mejor voy a retroceder un poquito. Las tendencias en general también se les llama apetitos y se dividen en natural y ilícitas. La natural es la tendencia de perfección o la búsqueda de perfección que todos los seres tienen. Ahora, hemos dicho que es natural y ilícita. La ilícita es la que brota del conocimiento, y la que brota del conocimiento puede brotar del conocimiento sensible o del conocimiento racional o intelectual. Y la que brota del conocimiento racional es la voluntad. La voluntad con la prudencia es la que dirige a las otras tendencias y la que nos ayuda en el tema de la cogitativa a controlarnos y poder afrontarlo para bienes superiores. Ahora, las tendencias sensibles son irascible,
que es la búsqueda del bien lejano. Por eso es bueno que se desarrolle la fortaleza. Y la concupiscible tiene que ver con el bien cercano y tiene que desarrollar la templanza. En lo irascible a veces abandonamos aquello que es lejano, y en lo concupiscible a veces disfrutamos de las cosas cercanas y nos desorientamos, nos desordenamos con el disfrute de lo cercano. Por eso es bueno la voluntad, que nos genera prudencia, prudencia para luchar por lo lejano, irascible, que es lo que tiene que ver con lo irascible, y para poder controlarnos con lo cercano, lo que tiene que ver con lo concupiscible. En el tema de los sentimientos, que también dije que a veces los sentimientos juntos con las tendencias nos llevan a actuar de manera instintiva, y por eso es importante la razón. Tengo que decir que los sentimientos o la parte afectiva, lo primero que puedo decir es que es inefable, y la afectividad se convierte, o mejor dicho, está conformada por sentimientos, emociones y pasiones. Asimismo, tengo que decir que esta dinámica o esta estructura se da un objeto desencadenante, luego una perturbación anímica, me pongo triste, una alteración orgánica, me duele la cabeza, el estómago, y luego una conducta o manifestación. Esa es la estructura de los sentimientos. No voy a entrar más en el tema de los sentimientos porque realmente no es parte de este curso. El conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual, obviamente, lo que es procesado o lo que ha sido captado por los sentidos es procesado por la inteligencia, y en ese sentido se produce la abstracción, el juicio y el raciocinio. Abstracción, juicio y raciocinio. La abstracción estas son las consideradas operaciones intelectuales o las operaciones del conocimiento intelectual, o también las llamadas operaciones de la inteligencia. La abstracción capta lo común y lo esencial, capta lo universal y forma conceptos. ¿Qué es un concepto? Un concepto es la descripción de algo porque hemos captado lo esencial, hemos captado la esencia de algo. Luego viene el juicio. El juicio une conceptos y forma proposiciones. Yo tengo un concepto, por ejemplo, el concepto de piña. Tengo el concepto de fruta. Y una proposición es: la piña es una fruta. Como hemos visto en lógica en el colegio, toda proposición tiene dos valores. Toda proposición puede ser verdadera o falsa. Todo juicio es verdad o falso. Por lo tanto, ¿qué podemos decir nosotros? Podemos decir lo siguiente: que así como dije la piña es una fruta, que es correcto, puedo tener el concepto de auto y decir el auto es una fruta, y eso es incorrecto, eso es falso. Luego el raciocinio une conceptos y proposiciones, y entonces yo voy uniendo conceptos, uniendo proposiciones y formo el discurso racional. La piña es una fruta que se transporta en unos vehículos automotrices para la correcta llegada en el mercado, y esa piña ayuda para el tema diurético, no lo sé, pero ya es un discurso racional, un mensaje. Por eso al raciocinio también se le llama razonamiento. Si tengo que señalar para finalizar unas características del pensamiento humano, es su infinitud, máxima apertura e insaturabilidad. El segundo es la alteridad, se capta lo real en sí misma como otro. La mundanidad, tercera característica, nos abrimos al mundo. Cuarta característica, reflexividad, nos descubrimos conociendo, somos capaces de encontrarnos conociendo. Quinta característica, la inmaterialidad, la no simultaneidad en acción y término. Yo puedo estar pensando en algo que conocí hace rato y ya no está, eso ya no está porque ya me fui. Ustedes están pensando en la universidad que no la ven hace tiempo, por ejemplo. Unión con la sensibilidad. Si bien se origina en la abstracción, que es una operación intelectual, tiene que ver con aquello que nuestros sentidos han captado. Y universalidad, el pensamiento capta lo común, capta la forma. Con eso hemos terminado esta unidad. RCO, unidad número 5, el problema del conocimiento del ser de la verdad. Es una unidad bastante pequeña en realidad. Vamos a ver el tema de la verdad lógica, ontológica, la verdad teórica, la verdad práctica, la definición de verdad y los estados de la mente ante la verdad. La definición de verdad, la verdad puede definirse de dos modos, como la adecuación de lo que hay en la mente con lo que hay en la realidad. Es la adecuación de lo que hay en la mente con lo que hay en la realidad, no la adecuación de la realidad con lo que hay en la mente. Si se dan cuenta, entonces vemos que el plano lógico está subordinado al plano ontológico. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que si yo suelto una cosa, esta cosa, vaya a ser un robo con él, no, pensemos. Si yo suelto una piedra, yo digo, la piedra sale volando, y yo suelto la piedra y la piedra cae al suelo, entonces lo que tengo en mi mente no es verdad. Pero si yo digo, si suelto la piedra cae al suelo, y efectivamente la piedra cae al suelo, entonces veo que mi mente está adecuada con la realidad. Y esa adecuación de mi mente con la realidad es verdad. La segunda definición de verdad que tenemos es: la verdad es. Así, simplemente así es. La verdad es.
porque el es tiene que ver con el ser, con el ente, y recordemos esa identificación de verdad con el ente, en cuanto puede ser conocido. Recordemos esa identificación. Una vez que ya tenemos el tema de la definición de verdad, veamos qué entendemos nosotros por verdad lógica, verdad ontológica, verdad teórica y verdad práctica. Verdad lógica es más la verdad de la estructura del pensamiento, es la coherencia interna del pensamiento. La verdad lógica no necesariamente es verdad ontológica, debería reflejarlo, debería serlo, pero a veces vemos que hay una estructura del pensamiento que se adecua y parece que fuera correcta y debería estar reflejada en la realidad, pero no necesariamente se refleja. La verdad lógica entonces es la coherencia del pensamiento, la coherencia de las teorías. Podemos plantear una teoría filosófica y vemos que hay una coherencia interna, entonces hay una verdad lógica. Pero la verdad ontológica es aquello que sucede en la realidad. La verdad ontológica es la realidad en sí misma siendo. Entonces la verdad ontológica es la realidad en sí misma siendo, demostrándonos a nosotros que nos equivocamos, que nos equivocamos. Luego está la verdad teórica y la verdad práctica. En el tema de la verdad teórica es toda la estructura de cómo se desarrolla algo. Toda la estructura, todo el plan de cómo se desarrolla algo. Esa es la verdad teórica. La verdad teórica se suele encontrar en las ciencias, en la elaboración, en la especulación. Sin embargo, la verdad práctica es cómo efectivamente se ejecuta algo en la realidad. Por ejemplo, un ingeniero puede tener una verdad teórica del funcionamiento del motor, pero la verdad práctica acerca del funcionamiento del motor, ¿quién la tiene? La tiene un técnico que desarma motores y ve cómo funcionan y sabe cómo funcionan. Hay que diferenciar entre la verdad teórica y la verdad práctica. No son verdades desconectadas. Como ya hemos visto, la verdad lógica depende y debería estar conectada con la verdad ontológica, porque lo que nosotros tenemos en nuestra mente, la estructura de nuestra mente, tendría que ser la estructura de la realidad. Tendría que ser ese reflejo. Y la estructura de la teoría tendría que saberse o poderse aplicar en la práctica, porque si no, no funciona. Por lo tanto, hay una conexión. Entonces tenemos definición de verdad, verdad lógica, verdad ontológica, verdad teórica, verdad práctica. Pasemos ahora con los estados de la mente ante la verdad. Los estados de la mente ante la verdad son 4. Igual vamos a ver el tema de la mentira, del error y falsedad, el tema final ahí, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos la certeza. El estado de la mente ante la verdad, llamado certeza, viene a ser la seguridad de la posesión de la verdad. Cuando yo digo algo con certeza, no significa que yo tengo la verdad, porque puedo estarme equivocando, pero sí significa que yo estoy seguro de un 100% de poseer la verdad. En cambio, cuando yo tengo algo con duda, esta no es la duda de Descartes, esa duda teórica que nos lleva a un punto de partida para seguir conociendo. Y recordemos, ya lo digo ahora, la duda es el punto de partida en la filosofía de Descartes y el asombro es el punto de partida en la filosofía que nosotros estamos analizando. El asombro es el punto de partida. Ahora, esta duda no es la duda de punto de partida, sino es la duda de inacción. La duda de inacción, ¿qué significa? Aquella duda que no me permite ejecutar más. Porque como yo estoy entre un 50% que sí es esto y un 50% que no es esto, no sé qué hacerlo, no sé qué hacer. Por lo tanto, no sé yo realmente cómo actuar. La duda me lleva a una inacción. Por eso lo peor que puede haber es la duda. Tengo que superar la duda. Y para superar la duda está la opinión. La opinión, la doxa, es una seguridad de que probablemente yo poseo la verdad. Si queremos decirlo así, estoy en un 75% de que lo que yo conozco es verdadero, pero no tengo una certeza, no tengo una seguridad de 100% poseer la verdad. Pero es mejor actuar en base a la opinión que quedarnos inactivos en base a la duda. Obviamente siempre es mejor tener la certeza. Ahora, así como yo tengo una opinión que poseo la verdad, puede ser que finalmente no la posea. Recuerden que ni siquiera el 100% de posesión de creer poseer la verdad, que es la certeza, me asegura poseerla realmente. Porque ese es un estado de la mente ante la verdad, no es la posesión en sí de la verdad. Y luego está la fe. La fe es una certeza, es una posesión al 100%. Pero la fe tiene dos criterios. La fe es una confianza ante todo. La fe es racional, no es irracional por ningún motivo, sino que la fe es una confianza racional en alguien que no me miente, en alguien que quiere mi bien.
La fe es una confianza racional en alguien que no me miente. Yo confío en Dios que no me miente, quiere mi bien y me quiere perfeccionar. Es una confianza racional, porque además hemos visto con el Dios de los filósofos que debe haber algo ahí que origina todo. Pero en cambio, por ejemplo, imagínense que ustedes no han apuntado a las clases, faltaron a las clases, y llegan y le comentan a alguien que los odia, les dice, ¿y qué hicieron en clases? Nada, el profesor nos dio break y listo, todo el mundo se fue. Entonces, a ver, es racional que el profesor no haga nada. ¿Tú puedes confiar en alguien que sabes que no quiere tu bien? No. Entonces, eso no sería fe, sería fideísmo en todo caso, sería una creencia irracional en alguien. La fe, en cambio, es esa confianza racional. Luego vemos el tema de qué pasa si alguien me dice algo que no es correcto. ¿Cuál es el estado de la mente ante la verdad que tiene? ¿Cuál es esa posición? Porque estamos viendo aquí el tema de lo falso. Lo falso se transmite a través de dos modos, del error y de la mentira. El tema de la falsedad se ve a través del error y de la mentira. ¿Por qué error y mentira? Porque puede ser que la persona que me dice algo y me explica algo, imagínate, estás estudiando con tu compañero y tú estás seguro de que así es el tema para el examen. Y se lo explicas con 100% de seguridad, con certeza, pero te habéis equivocado. No era eso. Entonces, ¿tú le mentiste a tu compañero? No, tú has caído en un error. Y has inducido al error a tu compañero, sí, pero has caído en un error. Aquí no hay mentira, no hay voluntad, no hay dolo. Lo que hay es un error, porque tú tenías la certeza de poseer la verdad. En cambio, la mentira, ya aquí hay un dolo, aquí hay culpa, aquí hay una acción, una voluntariedad. Porque en la mentira tú sabes que lo que estás diciendo no es verdadero. Sin embargo, tú le dices al otro que eso es verdadero. Tú se lo dices porque en realidad quieres equivocar al otro. Entonces diferenciemos entre el error y la mentira. El error es porque yo creo poseer 100% la verdad, pero no la poseía y entonces lo que yo expliqué o lo que yo dije estaba mal. Y la mentira es, estando yo seguro de que no poseo la verdad, transmito algo como si la poseo, simplemente con la intención de engañar. Entonces vemos que en la mentira hay esa intención, en el error no hay una intención. De hecho, en el error la intención es ayudar, pero como no poseo la verdad, genero una equivocación, genero un problema. Con esto terminamos la unidad número 5. Y para finalizar, la unidad número 6 del curso de RCO, el problema del conocimiento, negaciones de la posibilidad de conocer. Aquí vamos a plantearnos en dos grandes grupos, las negaciones de la posibilidad de conocer y las aporías de la negación del realismo. El realismo lo vimos cuando vimos la teoría de conocimiento de Aristóteles. En las negaciones de la posibilidad de conocer, ya las hemos visto en realidad. Vamos a plantearnos qué es el escepticismo, qué es el relativismo y qué es el agnosticismo. ¿Qué es el escepticismo? El escepticismo es cuando yo considero que la verdad no existe. Entonces, si la verdad no existe, yo no puedo conocer algo que es verdadero. Solo puedo conocer las cosas que suceden, pero aquí es una contradicción, porque ya hemos dicho que en realidad, cuando hablamos de verdadero o de verdad, no estamos hablando de algo abstracto, sino que estamos hablando de la misma realidad. Es decir, el escepticismo niega una especie de verdad teórica, porque la verdad práctica del día a día y del mundo no lo podría negar. El escéptico, tú le preguntarías, ¿existe el mundo? Y te diría, no sé si existe. En todo caso te diría, no existe el mundo, porque el mundo en sí mismo es verdadero. El escéptico ahí entraría en una contradicción. Y tú le dices, ¿qué prefieres comer? Manzana o pera en la mañana. Y el escéptico tampoco te podría decir si manzana o pera en la mañana, porque asumir una cosa significaría asumir la existencia y la verdad acerca de la existencia de la pera o de la manzana. Es decir, el escepticismo nos lleva a una inacción en realidad en el mundo. Pero el escéptico práctico te va a decir que no existe la verdad, que no existe la verdad de grado teórico. Sin embargo, interactúa con todas las cosas que le rodean. Interactúa con todas las cosas que le rodean. Ese es el modo práctico de vivir el escepticismo a día de hoy. Un escéptico vive en cierto modo como un relativista. ¿Qué es el relativismo? El relativismo nos dice que la verdad en realidad no existe como tal, independiente o absoluta, sino que la verdad es construida por uno mismo y por lo tanto lo verdadero dependerá de lo que yo diga que es verdadero, lo verdadero dependerá de las circunstancias y de las situaciones. Ese es el relativismo general
pensar que todo no tiene un criterio de verdad fuerte. Y el agnóstico, en realidad, el agnóstico es alguien que dice, mira, yo no sé si la verdad no existe, yo no sé si la verdad es relativa, yo no sé si la verdad existe, yo lo único que sé es que no conozco la verdad, no conozco la verdad, no sé nada acerca de la verdad. Por eso, sin y noxis conocimiento, sin conocimiento. Por lo tanto, estos niegan la posibilidad de conocer, porque niegan la posibilidad de conocer la verdad. El agnóstico en realidad va a actuar en el mundo como un relativista también, en cierto sentido, o en todo caso como un escéptico, porque el agnóstico va a decir, bueno, nada es verdadero, en el modo que yo no puedo conocer si es verdadero. Pero si hablamos un poquito del tema religioso, el agnóstico dirá, entonces, mmm, si Dios no existe, será un ateo práctico. El agnóstico es un ateo práctico en el tema religioso. El ateísmo directamente dice sin Dios, el ateísmo afirma Dios no existe. Pero el agnóstico dice, yo no sé si Dios exista, yo no sé si la verdad exista. Entonces, el agnóstico será un ateo práctico porque tendrá que vivir el mundo como si Dios no existiera. Ahora surge una pregunta, ¿la verdad es absoluta o relativa? Aquí hay que entender qué significan estos términos. Si decimos que la verdad es absoluta, y absoluto lo entendemos como libre o independiente, sí, la verdad es absoluta, porque la verdad es independiente, independiente de lo que nosotros pensemos. Recordemos que son nuestros pensamientos, el plano lógico, el que se debe adecuar al plano ontológico de la realidad. Por lo tanto, lo real es libre, no está determinado. Entonces la verdad es absoluta porque es libre en sí misma. Pero si nosotros entendemos absoluto como lo entendieron los modernos, es decir, como algo que debe ser impuesto ante los demás, entonces no, la verdad no es absoluta. La verdad no se impone. La verdad es un descubrimiento, un acercamiento personal. Por lo tanto, la verdad, si entendemos absoluto como lo entendieron los modernos, la verdad no es absoluta. Y la verdad es relativa. Miren que digo relativa y no relativismo. La verdad es relativa sí y no. Si yo entiendo relativo como relativismo, entonces la verdad no es dependiendo de cada circunstancia, porque la verdad existe independiente de nosotros. La verdad no le importan las circunstancias, la verdad está allí, está allí. Y la verdad es verdad a pesar de cada circunstancia, a pesar de cualquier cosa. En cambio, si yo digo relativo, sin el significado de relación, la verdad sí es relativa, porque la verdad, recordemos, para conocer tiene que haber una intencionalidad. Entonces, cuando yo conozco, establezco una intención, establezco una relación, y recordemos que un trascendental era relación, todas las cosas están relacionadas con algo. Cuando yo conozco, establezco una relación con el mundo, con lo real, y por eso es que logro conocerlo. Por lo tanto, la verdad tiene que ver con la relación, la verdad es relativa, sí es relativa en cuanto es personal, en cuanto es esa relación personal que yo establezco con lo conocido. Entonces, absoluta y relativa, sí, depende. ¿De qué? De cómo lo entienda. No, también depende de cómo lo entienda. Si yo entiendo absoluto como libre y relativo como una vinculación o relación personal, sí, sí son. Y si yo entiendo absoluto como impuesto y lo relativo como una creación según las circunstancias, entonces no, no es ni absoluto ni relativo. Ahora pasemos a las aporías de la negación del realismo. Tenemos en primer lugar el racionalismo. Vemos Descartes, Leibniz, Pascal aquí. De hecho, Pascal es interesante con el tema de Dios. No olvidemos la apuesta pascaliana. La apuesta pascaliana que nos dice, uy, no sé si Dios existe, pero ponte en esa duda. Si tú crees y Dios no existe, no pasa nada. Pero si tú crees y Dios existe, te salvas. Pero si no crees y Dios no existe, no pasa nada. Pero si no crees y Dios sí existe, te condenas. Recordemos la apuesta pascaliana, que en realidad es parte del capítulo de capítulos anteriores, pero recordémosla. Y entre los racionalistas también está Spinoza. ¿Qué tenemos aquí? Si sobre todo pensamos en el racionalismo de Descartes, vemos que hay un conocimiento de un mundo a partir de ideas innatas, que no, porque el racionalismo da un énfasis en la razón y deja de lado la experiencia, deja de lado los sentidos conociendo el mundo. Así que el conocimiento finalmente sería conocer solo aquello que está en nuestra mente. Pero si no olvidamos, no hay nada en la inteligencia que no haya pasado primero por los sentidos, y no hay nada en los sentidos que haya estado primero en la realidad, entonces, ¿qué es lo que conoceríamos estando que esté solo en nuestra mente? Por eso es que el racionalismo es una aporía de la negación del realismo. En realidad es un problema en intentar comprender que solo existen ideas innatas que son las que nos permiten conocer, porque no hay solo ideas innatas que nos permiten conocer, eso no hay, porque el racionalismo termina
reduciéndonos, excluyéndonos del mundo y volviéndonos individualistas, en un solipsismo, encajonados, fuera del mundo. Ahora el problema con el empirismo no niega la razón, pero dice que la razón es débil y que le van a hacer más caso a la experiencia. Así que el empirismo empieza haciéndole caso a la experiencia, primero a la experiencia generada por los sentidos. Ahí pareciera que está bien, que el camino va adecuado, pero vemos que cuando nosotros conocemos en el realismo, universalizamos, llegamos a lo común, pero el racionalismo no universaliza. Mejor dicho, el racionalismo universaliza, pero con ideas innatas. El empirismo no universaliza. El empirismo solo generaliza. Como la razón es débil, no puede universalizar. Así que si yo suelto una piedra y las 10 veces que solté la piedra cayó, no significa que cada vez que yo suelte la piedra va a caer. Significa que probablemente cada vez que suelte la piedra cae. Porque lo único que hace el empirismo no es universalizar, sino generalizar. Y generalizar es establecer probabilidades. Pero si establezco probabilidades, significa que un porcentaje mínimo de la probabilidad significa que si en algún momento suelto la piedra sale volando. Y el problema con el empirismo, sobre todo si llegamos a un empirismo como el de David Hume, que niega la causalidad, niega la sustancia, porque Hume va a decir, sí, hay que basarnos en la experiencia, pero la experiencia es solamente la experiencia de que recibimos impresiones, de que recibimos sensaciones. Nosotros no podemos estar seguros dónde se originan esas sensaciones, así que a lo mejor esas sensaciones se originan en nuestro mismo cerebro, no se originan en la realidad. ¿Qué es lo que termina siendo el empirismo? Nos vuelve a desconectar de la realidad, volvemos a caer en un individualismo. Volvemos a separarnos. Cuando se supone que el empirismo nos conectaba con el mundo sensible, otra vez nos volvió a desconectar. Porque las sensaciones, está bien, actuemos en base a sensaciones. El problema está que ya no sabemos dónde se originan las sensaciones. Y luego te dirá, lo que tú observas en el mundo es mentira, porque en realidad cuando tú ves que alguien patea la pelota y la pelota se mueve, que es causalidad, te equivocas, porque tú solamente ves el movimiento del pie y el movimiento de la pelota. Tú en tu mente agrupas las dos cosas y piensas que uno genera otro. Nada es causal. El empirismo termina negando la causalidad, con lo cual termina negando el orden del mundo y cómo el mundo se desenvuelve, termina negando el realismo. Y también niega la sustancia, porque dice, tú observas unos ojos, una cabeza y que ladra y dice, wow, wow, y parece que fuera un perrito, pero en realidad tú observas cada una de las cosas de manera diferente, cada una es una percepción. Entonces, ¿qué está negando en cierta manera el empirismo? Está negando esa síntesis sensorial, esa unificación y transformación de la percepción de todas las sensaciones. Y él dice, lo que hacemos nosotros por costumbre es unir las sensaciones para pensar que hay una sustancia allí. Pero en realidad solo son sustancias que están... en realidad no hay sustancias, solamente hay percepciones o sensaciones que nos llegan y nosotros por costumbre, así como por costumbre pensamos que el que mueve el pie patea la pelota, en realidad solamente hay un ocasionalismo o una coincidencia en ambos movimientos, no hay una causalidad. Así lo mismo pensamos cuando hay diferentes percepciones, nosotros las unimos y creemos que pertenecen a algo, a una sustancia. No hay sustancia, lo único que hay son sensaciones que en el hombre solo se caracterizaría por ser un ser de sensaciones, un ser que capta sensaciones, un ser que ordena sensaciones. Por costumbre solemos ordenarlas y pensamos que hay cosas en el mundo, pero lo único que tenemos son sensaciones. Al igual que el racionalismo, nos hemos terminado negando a la realidad, nos hemos terminado encerrando a nosotros mismos. Kant va a intentar salir de esto, va a intentar llegar a un realismo y va a unificar el racionalismo y el empirismo, pero Kant no llega a esto. Kant, siguiendo a Newton, porque Newton unió las matemáticas y la física, recordemos que la física se acerca un poco más al empirismo y las matemáticas se acercan un poco más al racionalismo. Kant pretende hacer lo que Newton hizo en las ciencias. Y entonces él va a decir, está bien, hay unas estructuras innatas mentales con las que nosotros filtramos la realidad que captamos con sensaciones. Hay unas figuras innatas mentales que filtramos lo que captamos. En el mundo, ¿qué hay? En el mundo hay la realidad. Kant le llama lo nouménico. Y esto nouménico nosotros lo percibimos, pero no lo percibimos en su totalidad, sino que lo percibimos solo con las categorías a priori de la sensibilidad que tenemos, solo con las formas a priori de la sensibilidad, solo con las formas a priori de sensibilidad somos capaces de percibir. Así que de lo nouménico, de la realidad en sí misma, solo captamos algunas sensaciones, no captamos todas las sensaciones. Y estas sensaciones las ordenamos en espacio y tiempo, porque el espacio y tiempo no existe. El espacio y tiempo en realidad son formas a priori de la sensibilidad que nos ayudan a ordenar las cosas. Y estas formas a priori de la sensibilidad que nos ayudan a ordenar las cosas
Estas formas a priori de la sensibilidad que nos ayudan a ordenar las cosas, conocemos nosotros o comprendemos que nos originan algo que se llama lo fenoménico. Lo fenoménico es aquello que se presentó ante nosotros, o dicho de otra manera, aquello que logramos o pudimos captar nosotros. Pero no hemos captado todo. Ahora, lo fenoménico tiene que ser otra vez reordenado en lo que se llama categorías a priori. Estas categorías a priori ya no son de la sensibilidad, son signos de la racionalidad, son de la inteligencia. Y estas categorías a priori no son más que la sustancia y los 9 accidentes que habíamos visto ya. La sustancia y los 9 accidentes que vimos en su momento. Y entonces, ¿qué podemos decir? Podemos señalar que son las categorías a priori de la racionalidad, es la cualidad, la cantidad, la relación, la acción, la pasión, la ubicación, la posición, la duración, el hábito y la misma sustancia. Obviamente que agrupadas de otra forma, agrupadas en 4 grupos, pero eso ya no nos vamos a meter mucho ahí. Y vuelve a filtrar, vuelve a tamizar y el resultado nos da el objeto conocido. Y Kant dice, este es el modelo científico de conocimiento. Solo se conoce lo material, lo corporal. Significa que a Dios no lo podemos conocer. Dice, por el modelo científico no. Dios sí se puede conocer, pero en vías otro modo. Pero mediante el modelo científico no. No se puede conocer a Dios mediante el modelo científico. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? A Dios nos queda conocerlo por otra vía, quizás por el tema de la religión. Ahí es cuando la gente empieza a desconectar la religión como que si fuera algo irracional por culpa de Kant. Pero la religión previamente no ha sido algo irracional. Luego comprendamos también que el objeto que llega Kant a través de su proceso, el objeto es menos que lo fenoménico y es menos que lo nouménico, es menos que la realidad en sí misma, es menos que lo nouménico. Entonces, yo jamás podría conocer la realidad en su totalidad, sino solamente lo que puedo percibir de ella gracias a mis categorías innatas, mis categorías a priori innatas que tengo. Si vemos aquí hay una unificación, porque captamos la realidad, es decir, tenemos la experiencia de la realidad, que es lo que nos decía el empirismo, pero también tenemos algo innato, ya no ideas innatas, sino que tenemos categorías a priori, que son las formas a priori de la sensibilidad y las categorías a priori de la racionalidad. Estas categorías a priori son las que filtran las experiencias que podemos captar, las percepciones que podemos captar y nos dan como resultado el objeto conocido, el cual es una reducción de lo real. El ser humano, según Kant, jamás podría conocer lo real, pero tiene que satisfacerse solo con ello. Por eso sigue siendo una aporía de la negación del realismo. El realismo aristotélico, que ya hemos comentado en su debido momento con la teoría de conocimiento aristotélica, nos asegura que podemos conocer la realidad en sí misma. Y con esto, el curso ha terminado. Saludos y éxitos.